Bienvenidos a Alexandria, donde la historia, la mitología y las culturas cobran vida a través de audiolibros. Por favor, suscríbete, dale me gusta y comenta para apoyarnos. Capítulo 1. Un príncipe criado en secreto. Hace mucho tiempo, había 3 reinos en el centro de Asia: Asiria, Media y Persia. Cuando aprendimos por primera vez sobre Media y Persia, estaban conectados y dependían de Asiria. Astiages era el rey de Media. Cambises era un príncipe persa. Cambises se casó con Mandane, la hija de Astiages. Su hijo fue Ciro. Heródoto cuenta una historia notable sobre el nacimiento de Ciro. Cuando Mandane era una joven que vivía en el palacio de su padre en Media, Astiages se despertó una mañana asustado por un sueño. Soñó con una gran inundación que destruyó su capital y cubrió gran parte de su reino. Los grandes ríos del país a menudo causaban inundaciones peligrosas. Normalmente, no sería sorprendente ni aterrador para el rey soñar con tal desastre. Sin embargo, esta vez, la visión parecía estar extrañamente relacionada con su hija. Esto hizo que el sueño pareciera estar prediciendo una gran catástrofe que comenzaría con ella. Creyó que significaba que, después de casarse, ella tendría un hijo que se rebelaría contra él y tomaría su reino, tal como la inundación, en su sueño. Para evitar este posible peligro, Astiages decidió que su hija no debería casarse en Media. En su lugar, eligió un esposo para ella de otro país. Eligió a Cambises, el rey de Persia. En ese momento, Persia era un reino pequeño, y aunque Cambises era su gobernante, tenía mucho menos poder y estatus que Astiages. Los dos países estaban muy alejados. Las costumbres y formas de vida de los persas eran sencillas y no eran propensas a hacer que sus líderes tuvieran ideas ambiciosas o traicioneras. Así que Astiages creyó que al enviar a Mandane a casarse con el rey allí, había prevenido efectivamente la amenaza que vio en su sueño. Mandane se casó y se mudó a su nuevo hogar con su esposo. Aproximadamente un año después, su padre tuvo otro sueño. Soñó que una vid crecía desde su hija y se extendía rápidamente por toda la tierra. La vid simboliza la bondad y la abundancia. Astiages vio esta visión como un buen augurio, pero también le preocupó que el futuro hijo de su hija Mandane le desafiara por su reino. Reunió a sus adivinos, les contó su sueño y les pidió su interpretación. Dijeron que significaba que Mandane tendría un hijo que un día se convertiría en rey. Astiages estaba muy preocupado. Le pidió a Mandane que regresara a casa. Fingió que era para una visita a su padre y a su tierra natal, pero en realidad quería controlarla para poder destruir a su bebé tan pronto como naciera. Mandane se mudó a Media y vivió cerca del palacio de su padre. Su padre asignó oficiales y sirvientes de confianza para cuidarla. Después de unos meses, Mandane tuvo un bebé. Tan pronto como se enteró del acontecimiento, Astiages llamó a un oficial de su corte. Este oficial era un hombre despiadado y duro, que Astiages pensaba que estaba dispuesto a cometer cualquier crimen. Astiages le habló entonces. He enviado por ti, Harpago, para una tarea muy importante. Confío en tu obediencia y lealtad, y espero que hagas este trabajo tú mismo. Si no lo haces, o intentas pasárselo a otra persona, serás castigado. Quiero que te lleves al hijo de Mandane a tu casa y lo mates. Puedes hacerlo de la manera que elijas y puedes encargarte del entierro o de deshacerte del cuerpo como consideres oportuno. Lo principal es que te asegures de que el niño sea asesinado. Harpago dijo que haría lo que el rey ordenara. Luego fue a buscar al bebé. Los asistentes de Mandane recibieron la orden de entregárselo. No sospecharon nada inusual y pensaron que el niño solo iba a hacer una visita. Lo vistieron con las mejores ropas que Mandane, su madre, había hecho para él y se lo entregaron a Harpago, esperando que pronto lo devolviera. Aunque Harpago había mostrado una disposición lista para obedecer la cruel orden del rey en el momento de recibirla,
manifestó tan pronto como recibió al niño un grado extremo de ansiedad y angustia. Inmediatamente envió a un pastor llamado Mitridates para que viniera a él. Mientras tanto, llevó al niño a su casa y, de manera muy agitada y ansiosa, le contó a su esposa lo que había sucedido. Dejó al niño en la habitación mientras conversaba con su esposa de manera preocupada y angustiada sobre la terrible situación en la que se encontraba. Ella le preguntó qué planeaba hacer. Él respondió que ciertamente no mataría al niño él mismo. Harpago dijo: Él es el hijo de Mandane, un hecho que hace que su identidad sea aún más significativa. Ella no es cualquier mujer, es la hija del rey, lo que la coloca en una posición de considerable influencia y poder. Si el rey muere, Mandane es la siguiente en la línea para ascender al trono y convertirse en la gobernante de todo este reino. Mi situación sería extremadamente peligrosa si ella descubriera que yo fui responsable de la muerte de su hijo. Las consecuencias de tal revelación serían terribles para mí, lo que podría llevar a mi caída o incluso a mi ejecución. Harpago dijo que no podía desobedecer directamente las órdenes del rey para salvar la vida del niño. Así que llamó a un pastor llamado Mitridates, que trabajaba en bosques y montañas remotas. Harpago planeaba entregarle al niño a Mitridates, con instrucciones de dejar al niño en esas áreas salvajes. Mientras hablaban, llegó el pastor. Vio a Harpago y a su esposa, preocupados y angustiados. El niño, incómodo en su lujosa ropa y asustado por la extraña situación, lloraba fuerte e incesantemente. Harpago entregó al sorprendido pastor su tarea. El pastor, asustado de mostrar cualquier duda frente a Harpago, tomó al niño y lo llevó lejos. Lo llevó a su cabaña. Su esposa Spaco acababa de dar a luz, pero lamentablemente el bebé estaba muerto. Su bebé había nacido mientras Mitridates estaba fuera. Mitridates no quería irse de casa en un momento así, pero sabía que tenía que obedecer la orden de Harpago. Su esposa, sin saber por qué su esposo fue llamado repentinamente, pasó el día sintiéndose preocupada y triste por la pérdida de su hijo. Su preocupación se convirtió en sorpresa y curiosidad cuando su esposo trajo a casa a un bebé bellamente vestido y le contó esta increíble historia. Le dijo que cuando entró por primera vez en la casa de Harpago y vio al niño allí tendido y escuchó las instrucciones de Harpago de llevar al niño a las montañas y dejarlo morir, pensó que el bebé pertenecía a uno de los sirvientes de la casa. Creía que Harpago quería deshacerse del bebé para liberarse de una carga. La rica vestimenta del bebé, junto con la profunda preocupación y tristeza mostradas por Harpago y su esposa, parecían demasiado serias para tratarse solo de la preocupación por el hijo de un sirviente. Esto lo confundió y lo desconcertó. También dijo que cuando salió de la casa, Harpago envió a un hombre con él parte del camino. Este hombre le explicó todo. El niño era el hijo de Mandane, la hija del rey, y Astiages había ordenado su muerte para evitar que tomara el trono en el futuro. Cualquiera que entienda los sentimientos de una madre puede imaginar cómo se sintió Spaco cuando tomó al niño cansado, hambriento y asustado de las manos de su esposo. Estaba tan feliz de sostenerlo y consolarlo. En menos de una hora, se sintió como su madre y comenzó a rogarle a su esposo que salvara su vida. Mitridates dijo que el niño no podía salvarse. Harpago había sido muy claro y serio en sus órdenes y vendría a comprobar que se habían seguido. Pediría ver el cuerpo del niño para asegurarse de que estaba muerto. En lugar de estar de acuerdo con el razonamiento de su esposo, Spaco quería aún más salvar al niño. Se levantó del sofá, sostuvo las rodillas de su esposo y le suplicó con lágrimas que le concediera su petición. Pero Mitridates se negó. Dijo que si intentaban salvar al niño, Harpago lo descubriría, y ambos serían asesinados, y el niño sería sacrificado de todos modos al final. Spaco pensó que podían cambiar a su hijo muerto por el niño vivo y dejar al niño muerto en las montañas. Sugirió este plan, y después de cierta preocupación y vacilación,
Mitridates estuvo de acuerdo. Quitaron las hermosas ropas del niño vivo y vistieron al niño muerto con ellas. Por supuesto, ambos niños eran ajenos al intercambio. El pequeño hijo de Mandane fue entonces vestido con ropas sencillas y ásperas, adecuadas para su nuevo papel. El bebé fue devuelto a Spaco. Mitridates colocó a su hijo muerto, vestido con ropas reales, en la cesta donde había estado el otro bebé. Con un asistente que se quedaría en el bosque para vigilar el cuerpo, fue a buscar un lugar salvaje y desierto para dejarlo. Pasaron 3 días. Durante este tiempo, el asistente dejado por el pastor vigiló el cuerpo en el bosque para mantener alejados a los animales salvajes y las aves. Después de 3 días, trajo el cuerpo de vuelta a casa. Luego, el pastor fue a ver a Hárpago para decirle que el niño estaba muerto. Para probarlo, dijo que Harpago podía ir a su cabaña y ver el cuerpo. Harpago envió a un mensajero de confianza para verificar la situación. El pastor le mostró el cuerpo muerto al mensajero, quien lo confirmó. El mensajero informó a Harpago, quien luego ordenó el entierro. El hijo de Mandane, más tarde llamado Ciro, fue criado en la cabaña del pastor y era conocido como el hijo de Spaco. Harpago le dijo a Astiages que el niño estaba muerto, como se le había ordenado. Dijo que un mensajero de confianza vio el cuerpo. A pesar de que el rey quería que esto se hiciera, saber que sus órdenes se habían cumplido no lo hizo sentir mucho mejor. Su egoísmo y ambición lo llevaron a cometer el crimen. Después de hacerlo, sintió un profundo arrepentimiento por su acto cruel. Mandane lloraba constantemente la muerte de su bebé inocente y culpaba a su padre por haberlo matado, lo que le hacía sentir mucha culpa. Al final, se arrepintió profundamente de sus acciones. El secreto del niño se mantuvo oculto durante unos 10 años. Así es como se descubrió. Ciro, al igual que líderes famosos como Alejandro, César, Guillermo el Conquistador y Napoleón, mostró sus habilidades de liderazgo desde muy joven. Lideraba a sus compañeros de juego en sus juegos, y ellos seguían sus reglas. No solo los chicos locales de su aldea lo admiraban, sino que incluso los hijos de importantes hombres de la ciudad lo reconocían como su líder cuando se unían a los juegos. Un día, el hijo de un oficial de la corte del rey Astiages, llamado Artembaris, vino con otros chicos de la ciudad a jugar con los chicos de la aldea. Estaban jugando a ser reyes, y Ciro era el rey. Heródoto dice que los otros chicos lo eligieron como rey. Esta elección fue probablemente similar a cómo se eligen los reyes y emperadores reales, donde la gente acepta seguir a alguien que quiere ser líder con determinación. Durante el juego, Ciro y el hijo de Artembaris pelearon. El hijo de Artembaris no escuchó, así que Ciro lo golpeó. El niño fue a casa y se lo contó a su padre. El padre fue a ver a Astiages para quejarse de que su hijo había sido golpeado por el hijo de un campesino y exigió que Ciro fuera castigado. La mayoría de las personas que leen la historia creen que esta historia es muy romántica, pero si creemos que alguna parte de ella es cierta, debemos pensar que la monarquía meda era muy primitiva y simple en aquel entonces para permitir que el rey decidiera personalmente una cuestión como esta. Heródoto dice que Artembaris fue al palacio de Astiages con su hijo para mostrarle las heridas causadas por el hijo del pastor. Quería probar la violencia mostrando los moretones y contusiones de los golpes. Artembaris le preguntó enojado al rey, después de haber hablado. ¿Es este el tipo de trato que mi hijo debe recibir del hijo de uno de tus esclavos? ¿Cómo puedes permitir que ocurra tal falta de respeto e injusticia? Mi hijo merece ser tratado con dignidad y justicia, no ser sometido a los caprichos y crueldades de otro. Astiages creía que Artembaris tenía una buena razón para quejarse, así que llamó a Mitridates y a su hijo a la ciudad. Cuando llegaron, Ciro se acercó al rey con confianza. Tenía la actitud valiente y fuerte que las historias a menudo dan a los niños nobles, sin importar cómo fueron criados. Astiages estaba muy impresionado con su apariencia y comportamiento. Sin embargo, lo acusó seriamente de lo que Artembaris había dicho que había hecho.
Señalando al hijo de Artembaris, que estaba lleno de moretones e hinchazones, Astiages preguntó: ¿Es esa la forma en que tú, un simple hijo de pastor, te atreves a tratar al hijo de uno de mis nobles? ¡Qué audacia la tuya al mostrar tal falta de respeto! No comprendes la vasta diferencia en nuestras posiciones. Tú, que cuidas a los animales, ¿te atreves a actuar de esa manera hacia el hijo de un noble? El pequeño príncipe miró a su severo juez con valentía. Dada la situación y lo pequeño que era el príncipe, fue tanto divertido como impresionante. Ciro dijo: Mi señor, lo que hice puedo justificarlo. Castigué a este niño y tenía derecho a hacerlo. Yo era el rey, y él era mi súbdito, y no me obedecía. Si crees que por esto merezco un castigo, aquí estoy. Estoy listo para sufrirlo. Cuando Astiages vio por primera vez a Ciro, quedó impresionado por su apariencia y modales. Pero ahora, al escuchar tales palabras dichas con confianza por un niño tan joven, quedó aún más asombrado. Permaneció en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, le dijo a Artembaris y a su hijo que se fueran. Él manejaría el asunto personalmente y lo resolvería de manera justa. Luego, Astiages llevó al pastor a un lado y le preguntó seriamente quién era el niño y de dónde había venido. Mitridates estaba asustado. Dijo que el niño era su hijo y que la madre del niño aún estaba en casa, en la cabaña donde vivían. Pero algo en la forma en que lo dijo hizo que Astiages dudara de él. Creía que había un secreto sobre el origen del niño que el pastor estaba ocultando. Se enfureció y ordenó a sus guardias que arrestaran a Mitridates. El asustado pastor prometió entonces decir la verdad y explicó toda la historia. Astiages se alegró mucho de encontrar al niño vivo. Puede parecer extraño que se enojara con Harpago por no haber matado al niño. Harpago había hecho grandes esfuerzos para seguir las órdenes del rey y pensó que había hecho lo suficiente para cumplirlas. Astiages parece haber sido un gobernante cruel, empeorado por tener poder absoluto durante mucho tiempo. Encontraba un placer calmado y deliberado en torturar y matar víctimas siempre que tenía una excusa, especialmente si podía idear nuevas formas de causar dolor. Estos monstruos no actúan por pasión. A veces se excusan las acciones terribles cometidas en un momento de ira o debido a emociones incontrolables que hacen que alguien parezca estar loco. Pero los crímenes de un tirano son diferentes. Son calmados, planificados y, a menudo, cuidadosamente calculados. Provienen de una naturaleza verdaderamente malvada. Cuando Astiages descubrió que Harpago no había seguido su orden de matar al bebé, se alegró de que el niño estuviera vivo. Sin embargo, también quería castigar a Harpago por desobedecerlo. Así que, aunque estaba feliz de que el bebé estuviera a salvo, aún quería vengarse de Harpago por no haber seguido sus órdenes. En lugar de actuar por un enojo repentino, Astiages pensó calmada y deliberadamente sobre cómo lograr su objetivo. Una vez que tuvo un plan, llamó a Harpago. El rey le preguntó a Harpago cómo había destruido al hijo de Mandane, que el rey le había dado años atrás. Harpago dijo la verdad. Dijo que, después de recibir al bebé, pensó en cómo matarlo sin ser culpable de asesinato. Decidió que el pastor Mitridates dejara al bebé en el bosque para que muriera de hambre y frío. Para asegurarse de que las órdenes del rey se cumplieran, le dijo al pastor que vigilara al bebé hasta que muriera y luego trajera el cuerpo. Envió a un sirviente de confianza para ver el cuerpo y organizar el entierro. Le dijo al rey que esa era la verdad y que el niño había sido asesinado tal como lo había descrito. El rey, muy satisfecho, le dijo a Harpago que el niño no había sido asesinado. Le explicó cómo el niño había sido intercambiado por el bebé muerto de Spaco y criado en la cabaña del pastor. También le contó cómo descubrieron que el niño seguía vivo. Le dijo a Harpago que estaba muy contento con este descubrimiento. Astiages dijo: Después de creer erróneamente que estaba muerto, me arrepentí profundamente de haber ordenado su destrucción. El peso de mi decisión fue insoportable,
especialmente al ver la profunda tristeza de mi hija y su constante culpa dirigida hacia mí. Su dolor era un recordatorio diario de mi error, y sentí una inmensa carga de culpa. Sin embargo, ahora que hemos descubierto que el niño está vivo y bien, mi corazón se llena de alivio y alegría. Para celebrar este giro milagroso de los acontecimientos y restaurar la felicidad en nuestras vidas, voy a organizar una gran fiesta para celebrar su regreso y nuestra paz renovada. Astiages pidió a Hárpago que enviara a su hijo de 13 años al palacio para que fuera compañero de Ciro. Invitó a Hárpago a este evento especial y lo despidió con gran respeto. Hárpago regresó a casa asustado por el peligro al que casi se enfrentó y aliviado de haberlo superado. Llamó a su hijo y le dijo que se preparara para visitar al rey. Le dio muchas instrucciones sobre cómo comportarse tanto con el rey como con Ciro. Luego le contó a su esposa sobre la conversación con Astiages. Ella se alegró porque parecía un buen resultado para algo que podría haberlos arruinado. El resto de la historia es demasiado terrible para contar, pero es importante entender cómo el poder absoluto afecta a las personas. Harpago asistió al festival. Fue un gran evento. Harpago se sentó en un lugar destacado en la mesa. Se sirvieron muchos platos diferentes a los invitados y comieron sin cuestionar nada. Cerca del final del banquete, Astiages le preguntó a Hárpago qué pensaba de la comida. Hárpago, sintiendo un temor vago, fingió estar satisfecho con la comida. Astiages, entonces, dijo que había más comida y mandó traer una canasta. Cuando la canasta fue abierta, Hárpago vio que contenía la cabeza, las manos y los pies de su hijo. Astiages le dijo que eligiera la parte que quisiera. La parte más aterradora de la historia está por venir. Es sobre lo que hizo Harpago en esta situación. Se mostró calmado y relajado, como si nada extraño hubiera sucedido. El rey le preguntó si sabía lo que estaba comiendo. Harpago dijo que sí, y que cualquier cosa que el rey quisiera siempre estaba bien para él. Es difícil decidir si el poder despótico perjudica más a quienes lo controlan o a quienes lo sufren, a los gobernantes o a los gobernados. Después de un tiempo, la vieja preocupación de Astiages regresó. Temía que el niño pudiera convertirse en su rival por el trono Meda en el futuro. Este temor fue el que originalmente lo llevó a ordenar el crimen. Comenzó a pensar si debería tomar medidas para evitar que esto sucediera. Decidió llamar a los magos o adivinos, como lo había hecho después de su sueño antes, para obtener su opinión sobre la nueva situación. Cuando los magos escucharon la elaborada historia del rey sobre cómo se descubrió inesperadamente la supervivencia del niño a través de numerosas quejas sobre su comportamiento inusual como rey entre sus compañeros de juego, deliberaron cuidadosamente sobre la situación. Después de considerar todos los aspectos, concluyeron que Astiages no tenía una razón sustancial para preocuparse o alarmarse por los sueños ominosos que había experimentado antes del nacimiento de su nieto. Los magos aseguraron al rey que los sueños no eran motivo de alarma y que las circunstancias inusuales que rodeaban la supervivencia del niño eran simplemente coincidencias. El rey decidió seguir este consejo. Le dijo a los adivinos que siguieran atentos a cualquier señal de peligro y que le advirtieran de inmediato si veían algo. Prometieron hacerlo porque no querían que Ciro, un príncipe persa, tomara el trono Meda y sometiera a los medos al dominio persa. Después de prometer mantenerse alerta, se marcharon del rey. Luego el rey mandó llamar a Ciro. Ciro se sorprendió por los grandes cambios en su vida, pero no conocía su verdadera historia. Astiages le dijo que iría a Persia. Astiages dijo: Regresarás a tus verdaderos padres, quienes son muy diferentes del pastor con el que has vivido hasta ahora. Viajarás con las personas que he elegido para guiarte. Ellos te explicarán el misterio de tu nacimiento y tus padres. Hace muchos años, un mal sueño me hizo tratarte mal, pero ahora todo está bien y puedes irte a tu verdadero hogar en paz. Tan pronto como el viaje estuvo listo,
Ciro partió con sus guías hacia Persia. Sus padres estaban inicialmente impactados, pero luego extremadamente felices de ver regresar a su amado hijo, a quien pensaban que habían perdido, como un niño alto, apuesto y saludable. Lo abrazaron mucho, y Mandane, su madre, se sintió muy orgullosa y feliz. Una vez que Ciro se instaló en su nuevo hogar, sus padres comenzaron a planificar su educación con los mejores recursos que tenían. Jenofonte, en su relato sobre la vida temprana de Ciro, describe su vida en la corte de Cambises. Los hijos de todos los nobles y oficiales fueron educados juntos en los palacios reales. Pasaban su tiempo allí realizando diversas actividades para prepararse para el futuro. Sin embargo, había poca educación formal como la conocemos hoy. No se les enseñaba a leer porque no había libros. La única formación intelectual que recibían era sobre la justicia. Los niños tenían maestros que les enseñaban los conceptos básicos del bien y el mal, las leyes y cómo resolver disputas entre las personas. Los niños aprendían a usar estos principios y reglas para sus casos. Cada niño tomaba turnos actuando como juez para discutir y decidir sobre cuestiones que surgían, ya sea de eventos reales o de situaciones inventadas para probar sus habilidades. Recibían recompensas por decisiones correctas y castigos por las equivocadas. Incluso Ciro fue castigado una vez por tomar una mala decisión de la siguiente manera. Un niño más grande tomó el abrigo de un niño más pequeño, porque era más grande que el suyo, y le dio al niño más pequeño su propio abrigo más pequeño. El niño más pequeño se quejó y fueron a ver a Ciro para obtener una decisión. Ciro decidió que cada niño debería quedarse con el abrigo que le quedara mejor. El maestro dijo que esta era una decisión muy injusta. El maestro dijo: Cuando se te pida que decidas lo que mejor se ajuste, hazlo como lo has hecho aquí. Pero cuando necesites determinar de quién es el abrigo y dárselo al dueño correcto, piensa en lo que es la posesión legítima. Considera si alguien que toma algo por la fuerza de una persona más débil debería tenerlo, o si la persona que lo hizo o lo compró debería conservarlo. En este caso, desafortunadamente, has elegido en contra de la ley y has apoyado la violencia y la injusticia. Ciro fue castigado porque no razonó bien. Los niños en esta corte persa fueron entrenados en muchas actividades físicas. Aprendieron a luchar y correr. Se les enseñaba a usar las armas de esa época y practicaban con ellas a diario. También usaban sus habilidades en excursiones de caza con el rey en los bosques y montañas cercanos. En estas excursiones llevaban un arco, flechas, un escudo, una pequeña espada o daga y 2 jabalinas. Una de las armas estaba destinada a ser lanzada, mientras que la otra se mantenía en mano para el combate cercano si el animal salvaje atacaba. Estas excursiones de caza eran muy importantes para entrenar a los jóvenes. A menudo eran largas y cansadas. Los jóvenes se acostumbraban al trabajo duro, la falta de comodidad y las condiciones difíciles a través de estas excursiones. Tenían que marchar largas distancias, enfrentar peligros, luchar en duras batallas y a veces pasar hambre y sed. También tenían que lidiar con el calor extremo, el frío y las tormentas. Todo esto se consideraba el entrenamiento adecuado para convertirlos en buenos soldados para futuras guerras. Ciro aún no tenía la edad suficiente para participar plenamente en estas duras actividades, ya que formaban parte de una etapa posterior de la educación persa, y él aún no tenía 12 años. Era un niño muy guapo, alto y elegante, con un rostro llamativo y expresivo. Era muy honesto y abierto, siempre diciendo lo que pensaba sin miedo. Era muy amable y amigable, siempre evitando decir o hacer cualquier cosa que pudiera herir a los demás. Sus modales abiertos y cálidos, junto con su genuina honestidad y sinceridad, lo hacían querido por todos. Su franqueza, naturaleza simple, espíritu vivaz, buena apariencia y corazón generoso lo hacían admirado por todos en la corte y llenaban el corazón de Mandane de orgullo y alegría. Capítulo 2.
El camino de Ciro hacia la grandeza, un sabor de poder. Cuando Ciro tenía unos 12 años, su abuelo Astiages lo invitó a visitar Media. Según Jenofonte, Ciro había estado viviendo en Persia solo 2 años cuando recibió la invitación. Astiages había escuchado muchas cosas maravillosas sobre la inteligencia y energía de Ciro por parte de Mandane y otros, así que quería verlo nuevamente. Ciro era muy atractivo y de buen corazón, lo que lo hacía popular en casa. Su abuelo Astiages estaba especialmente interesado en él por su apariencia y acciones inteligentes que mostraban su buen carácter. Ciro fue enviado a Persia tan pronto como se supo su verdadero estatus, por lo que nunca había visto la vida real en Media. Los persas vivían de una manera muy sencilla y modesta. Cuando Ciro llegó a Media, quedó muy impresionado con las grandes escenas, los lujos y los espectáculos en la corte meda. Astiages disfrutaba viendo la sorpresa de su nieto ante estas maravillas y le gustaba añadir más. Una de las mejores cosas de la vida es que a través de los niños podemos revivir alegrías de las que quizás nos hayamos cansado con el tiempo. Los paseos, las caminatas, recoger flores al borde del camino, recoger piedras en la playa, las canciones, los juegos e incluso el simple libro de imágenes de historias infantiles, que ya no afectan la mente de un adulto, recuperan su magia y traen de vuelta viejos sentimientos. Esto les sucede incluso a los ancianos cuando disfrutan de estas actividades con sus queridos hijos o nietos. El rey encontró nueva alegría en los lujos y esplendores que se habían vuelto monótonos para él al ver su impacto en su joven nieto. Ciro, como se mencionó antes, era muy honesto y hablaba libremente sobre todo lo que veía. Siendo una persona especial, siempre podía expresar sus pensamientos y sentimientos sin correr ningún riesgo. Tenía mucho sentido común y energía, según Jenofonte. Sus comentarios originales e interesantes captaban la atención de todos. Era educado y cuidadoso de no herir los sentimientos de nadie. Incluso cuando no le gustaba algo de la corte o del hogar de su abuelo, lo expresaba de una manera amable y humilde que entretenía a todos y no ofendía a nadie. En la primera entrevista que Astiages tuvo con Ciro, el niño mostró un pensamiento rápido e impresionó a su abuelo. Los persas generalmente vestían de manera sencilla, pero en la corte meda, los altos funcionarios y, especialmente, el rey vestían de manera extravagante. Cuando Ciro conoció a su abuelo, quedó asombrado por lo que vio. El rey llevaba una túnica púrpura ricamente decorada, con un cinturón elegante y cuellos adornados con piedras preciosas. También tenía costosas pulseras en las muñecas. El rey llevaba una larga cabellera postiza y su rostro estaba pintado, como era costumbre en Media. Ciro observó la escena colorida por unos momentos en silencio y luego dijo: Mira, madre, qué hombre tan notablemente guapo es mi abuelo. Nunca me di cuenta de lo distinguido e impresionante que se veía con su alta estatura y presencia digna. Sus rasgos son tan refinados y nobles, y se conduce con tanta gracia y confianza. Realmente es una figura impresionante. Tal exclamación provocó gran diversión para el rey y todos los presentes. Mandane, algo indiscreta, le preguntó a Ciro cuál de los dos le parecía más guapo, su padre o su abuelo. Ciro evitó la difícil pregunta diciendo que su padre era el hombre más guapo de Persia, pero que su abuelo era el más guapo de todos los medos que había visto. Astiages quedó aún más complacido con la inteligencia y buen sentido de su nieto que con el cumplido. Desde entonces, Ciro se convirtió en un favorito y hacía y decía casi lo que quería en presencia de su abuelo. Cuando la emoción y la curiosidad inicial de Ciro se desvanecieron, no le importaron mucho las ropas lujosas y las decoraciones que su abuelo le dio, ni las demás muestras de riqueza que los medos valoraban. Prefería sus viejos hábitos de vestir simple y vivir de manera modesta, en lugar de la ostentación y el lujo de los medos. Sin embargo, había una cosa en Media que amaba y que no tenía en Persia: aprender a montar a caballo. Los persas no montaban mucho a caballo,
Tenían muy pocos caballos y no tenían caballería en sus ejércitos. Los jóvenes no eran entrenados para montar. Incluso cuando cazaban, caminaban a pie, llevando cargas pesadas de armas y suministros a través de bosques y montañas. Así que fue una nueva alegría para Ciro montar a caballo. La equitación era una habilidad valorada entre los medos. Sus caballos eran hermosos, rápidos y bien decorados. Astiages le dio a Ciro los mejores caballos disponibles, y el niño estaba muy orgulloso y feliz de aprender esta nueva habilidad. Montar a caballo siempre es divertido para los niños, pero en ese entonces la fuerza física era más importante y valorada de lo que es ahora, lo que hacía que la equitación fuera aún más relajante. Ciro sentía que había aumentado enormemente su poder de un solo golpe y que ahora tenía un estatus mucho más alto que antes. Una vez que aprendió a montar a caballo y a controlarlo, el coraje, la fuerza y la velocidad del caballo parecían ser suyos. Sentía que tenía una nueva fuerza y velocidad cuando galopaba, persiguiendo ciervos o corriendo con sus amigos. Parecía magia porque no se cansaba, ni tenía que trabajar duro. Los oficiales y sirvientes en la casa de Astiages, incluido el propio Astiages, rápidamente le tomaron cariño al joven príncipe. Disfrutaban mostrándole sus tareas y enseñándole todo lo que quisiera saber. El sirviente más importante era el copero, quien gestionaba las mesas, el vino y la organización general del palacio. El copero en la corte de Astiages era un sacio. Era menos amigable con Ciro que los demás. No tenía nada que enseñarle a Ciro sobre su trabajo, y a Ciro no le gustaba el vino. Además, cuando Astiages estaba ocupado, el copero tenía que detener las interrupciones. Esto significaba que a menudo tenía que impedir que Ciro entrara en las habitaciones de su abuelo cuando quisiera. En una fiesta en el palacio de Astiages, Ciro y Mandane fueron invitados. Astiages quería impresionar al joven príncipe, así que ofreció muchos platos, carnes, salsas y delicadezas, todos servidos en platos elegantes con mucha ceremonia. Pensó que a Ciro le encantaría el lujo y el esplendor. Sin embargo, Ciro no parecía muy complacido. Astiages le preguntó a Ciro si el banquete que tenía delante era mejor que lo que estaba acostumbrado a comer en Persia. Ciro respondió que parecía mucho trabajo comer un poco de tantas cosas diferentes. Astiages preguntó: Entonces, parece que no te gustan mucho las presentaciones adecuadas para reyes. ¿Cómo comen en Persia o, mejor dicho, qué disfrutas comer más? Ciro respondió: En Persia tenemos pan simple y carne, que son alimentos sencillos pero saludables, y los comemos cuando sentimos hambre. Al hacer esto, mantenemos nuestra salud y fuerza, y experimentamos muy pocos problemas o inconvenientes en nuestras vidas diarias. Este enfoque sencillo para comer asegura que estemos bien alimentados y satisfechos sin las complicaciones que a menudo acompañan a comidas más elaboradas. Astiages se rió de esta simplicidad y le dijo a Ciro que, si lo prefería, podía vivir con pan y carnes simples mientras permaneciera en Media y luego regresaría a Persia con tan buena salud como había llegado. Ciro estaba feliz. Le pidió a su abuelo si podía quedarse con todo lo que había en la mesa para regalarlo como quisiera. Su abuelo estuvo de acuerdo. Ciro entonces llamó a los asistentes a la mesa y les dio los platos costosos, como agradecimiento por su amabilidad hacia él. Ciro dijo: Esto es para ti, porque te esfuerzas en enseñarme a montar, pasando incontables horas a mi lado y guiándome con paciencia y experiencia. Esto es para ti porque generosamente me diste una jabalina, un regalo que me ha traído gran alegría y habilidad. Esto es para ti porque siempre has servido a mi abuelo con lealtad y dedicación inquebrantables, asegurando su bienestar y comodidad. Y esto es para ti porque honras a mi madre con el mayor respeto y amabilidad, haciéndola sentir apreciada y valorada. Continuó hasta que hubo dado todo lo que recibió, pero no le dio nada al sacio. Era un oficial importante y bien vestido, destacado en el banquete, y no podría haber sido pasado por alto por accidente. Así que Astiages le preguntó a Ciro por qué no le había dado nada al sacio. Ciro respondió: ¿Y cuál es la razón por la que el sacio es tu favorito?
¿Qué cualidades o atributos posee que lo hacen destacar entre los demás y por qué lo tienes en tan alta estima? Astiages respondió. No has observado con qué gracia y elegancia vierte el vino para mí, tomándose su tiempo para asegurarse de que cada gota caiga perfectamente en la copa, y luego, con una sonrisa cortés, me entrega la copa, asegurándose de mantener contacto visual y una actitud amable. El sacio era muy hábil en la gracia y destreza esperadas de los coperos, que eran cualidades altamente valoradas para los maestros de ceremonias en las cortes reales. Sin embargo, en lugar de estar de acuerdo, Ciro dijo que él podría verter el vino igual de bien y le pidió a su abuelo que lo dejara intentarlo. Astiages aceptó. Ciro tomó la copa de vino y salió. Pronto regresó caminando con grandeza y copiando la mirada seria del copero. Este acto divirtió a todos. Ciro se acercó al rey y le dio la copa, copiando todas las acciones del copero que había visto, excepto probar el vino. El rey y Mandane rieron con ganas. Ciro entonces, dejando de lado su carácter asumido, saltó al regazo de su abuelo, lo besó y se volvió hacia el copero. Ciro dijo: Ahora, sacio, has terminado. Mi tiempo ha llegado para ocupar tu lugar. Hablaré con mi abuelo y lo convenceré de que me dé tu trabajo, ya que soy plenamente capaz de servir el vino tan bien como tú. A diferencia de ti, tengo la disciplina de no beberlo. Prometo ser un servidor de vino responsable y confiable, asegurando que todo funcione sin problemas. Astiages preguntó: ¿Pero por qué no lo probaste? Deberías haber hecho esa parte también. Es importante asegurarse de que todo sea perfecto antes de servirlo a los demás. Probarlo tú mismo te daría la confianza de que los sabores y texturas son exactamente como deben ser. Un copero tenía que probar el vino antes de dárselo al rey. Lo hacía vertiendo un poco de vino en su mano, no bebiendo de la copa. Esta práctica era utilizada por los gobernantes antiguos para prevenir el envenenamiento, ya que el copero que controlaba el vino debía beber algo de él antes de servirlo al rey. Finalmente llegó el momento de que Mandane regresara a Persia. Astiages sugirió que dejara a Ciro en Media para que su abuelo pudiera educarlo. Mandane dijo que quería hacer feliz a su padre, pero sentía que sería difícil dejar a Ciro a menos que él quisiera quedarse. Entonces Astiages le preguntó a Ciro qué quería hacer. Astiages dijo: Si te quedas, el sacio no te impedirá verme. Puedes venir cuando quieras. Puedes usar todos mis caballos y llevarte tantos como desees cuando te vayas. Puedes cazar todos los animales en el parque. Puedes perseguirlos a caballo y dispararles con arco y flechas o jabalinas, como si estuvieras cazando animales salvajes. Proporcionaré niños de tu edad para que jueguen, monten y cacen contigo, y fabricaré armas que te queden. Si necesitas algo más, solo pídelo y lo conseguiré de inmediato. Ciro amaba montar a caballo y cazar en el parque, así que decidió quedarse. Le dijo a su madre que convertirse en un gran jinete lo ayudaría cuando regresara a Persia. Lo haría mejor que los otros jóvenes persas que no montaban mucho. Su madre temía que si Ciro se quedaba demasiado tiempo en la corte meda, podría adoptar los comportamientos lujosos y orgullosos de su abuelo. Pero Ciro le aseguró que la estricta autoridad de su abuelo requería que todos a su alrededor fueran obedientes. Por lo tanto, Mandane no tenía por qué preocuparse. Seguiría siendo tan obediente y respetuoso como siempre. Así que se decidió que Ciro se quedaría, y su madre, después de despedirse de su hijo y de su padre, regresó a Persia. Después de que su madre se fue, Ciro se hizo muy querido por todos en la corte de su abuelo por su carácter noble y generoso, que se mostró más y más a medida que crecía. Trabajaba duro para aprender las habilidades y artes que eran valoradas en ese momento, como saltar, correr, montar a caballo, lanzar la jabalina y usar el arco. En concursos amistosos entre los chicos para ver quién era mejor en diferentes ejercicios, Ciro desafiaba a aquellos que eran mejores que él.
Permitía que disfrutaran ganando, mientras él se alegraba de esforzarse más al competir con los más hábiles. Avanzaba con confianza, intentando todo lo que parecía posible para él. Cuando cometía errores, se reía junto con los demás y volvía a intentarlo con la misma energía. Debido a esto, mejoraba rápidamente y pronto superaba a sus amigos. Todo sin generar envidia. Él y los otros chicos amaban cazar animales en el parque, especialmente ciervos. El parque era bastante grande, pero pronto había menos animales porque los chicos cazaban muchos de ellos. Astiages trató de conseguir más animales para reemplazarlos. Eventualmente, se agotaron todas las fuentes cercanas de animales. Ciro vio que su abuelo tenía dificultades para conseguir más animales para el parque. Así que un día sugirió que se le permitiera ir a los bosques a cazar animales salvajes con sus amigos. Para ese momento, Ciro se había convertido en un joven alto y apuesto, lo suficientemente fuerte como para manejar la caza real. A medida que crecía, su mente y comportamiento también cambiaron. Ya no era el niño alegre, reflexivo y confiado que amaba hablar. En su lugar, se estaba volviendo más reservado, serio y cuidadoso. Ya no entretenía a los invitados de su abuelo con sus imitaciones, réplicas e ingenio infantil. Ciro era más callado. Observaba, escuchaba y evitaba llamar la atención. Cuando hablaba, lo hacía en un tono suave y amable. En lugar de apresurarse siempre a ver a su abuelo como solía hacerlo, ahora se volvía más cuidadoso de no causar ningún problema o interrupción. Ya no necesitaba que alguien lo detuviera. Él mismo se contenía, asegurándose de no entrar en las habitaciones de su abuelo sin verificar primero si el rey estaba libre. Debido a esto, él y el guardia se hicieron muy buenos amigos. Astiages estuvo de acuerdo en que Ciro podría ir de casa con su tío Ciaxares. Cuando llegó el momento, todos partieron a caballo. Ciro y sus amigos se sentían muy emocionados y orgullosos. Algunos asistentes y guardias se mantuvieron cerca de Ciro para ayudarlo en áreas difíciles y protegerlo de cualquier peligro. Ciro hablaba con sus asistentes mientras cabalgaban sobre la caza. Discutían los desafíos de la caza, los hábitos de los diferentes animales salvajes y los peligros que debían evitar. Sus asistentes le dijeron que los animales peligrosos como osos, leones, tigres, jabalíes y leopardos a menudo atacaban y mataban a las personas, por lo que debía mantenerse alejado de ellos. Sin embargo, los animales inofensivos como los ciervos, las cabras salvajes, las ovejas salvajes y los asnos salvajes eran seguros para cazar cuanto quisiera. También le dijeron que el terreno empinado y rocoso era más peligroso para los cazadores que cualquier animal salvaje. Los jinetes que no prestaban atención podían ser arrojados de sus caballos o caer en abismos y morir. Ciro escuchó atentamente las instrucciones y trató de seguirlas, pero cuando llegó el momento, la emoción de la caza lo hizo olvidar toda precaución. En el bosque, su grupo encontró un ciervo y todos lo persiguieron con entusiasmo, con Ciro a la cabeza. El ciervo corrió por terreno accidentado y peligroso. Los demás o bien se apartaron o lo siguieron con cuidado, pero Ciro, en su emoción, empujó a su caballo hacia adelante, concentrándose solo en el ciervo que tenía delante. El caballo llegó a un gran hueco que tenía que saltar, pero era demasiado lejos. Aterrizó sobre sus rodillas, lanzando a Ciro hacia adelante casi sobre su cabeza. Luego, con un salto y un esfuerzo, el caballo se levantó de nuevo y siguió adelante. Ciro se aferró con fuerza a la melena del caballo y finalmente volvió a la silla. Por un momento, su vida estuvo en gran peligro. Sus asistentes estaban muy asustados, pero él solo sintió la emoción de la caza. Después de superar el obstáculo, persiguió al ciervo con más energía, lo atrapó y lo mató con su jabalina. Luego, se bajó del caballo y se quedó junto al ciervo esperando que llegaran los demás, su rostro mostrando triunfo y alegría. Cuando llegaron sus asistentes, no lo elogiaron ni compartieron su alegría. En cambio, lo regañaron por ser imprudente y atrevido. Había ignorado sus instrucciones
y amenazaron con contárselo a su abuelo. Ciro se sintió confundido y preocupado. Estaba dividido entre sentirse feliz por su victoria y temer el enojo de su abuelo. Justo entonces se escuchó un nuevo grito. Otro grupo cercano había encontrado más presas. Ciro olvidó su deber y saltó sobre su caballo con emoción, cabalgando rápidamente hacia la acción. De repente, un jabalí salvaje salió de los arbustos justo frente a él. En lugar de evitarlo como se suponía, Ciro cargó contra el jabalí a toda velocidad. Lanzó su lanza con tanta precisión que golpeó al jabalí en la frente, haciéndolo caer al suelo. Mientras el jabalí yacía muriendo, Ciro sintió aún más alegría y triunfo. Cuando llegó Ciaxares, volvió a regañar a Ciro por correr tales riesgos. Ciro aceptó la reprimenda con calma y luego le pidió a Ciaxares los 2 animales que había matado. Quería llevárselos a su abuelo. Ciaxares estuvo de acuerdo, y Ciro organizó que los cuerpos de los animales y las jabalinas ensangrentadas fueran llevados a casa. Ciro luego le entregó las presas a su abuelo, diciendo que las había cazado para él. No mostró las jabalinas directamente, pero las colocó donde su abuelo las notaría. Astiages le agradeció por los regalos, pero le dijo que no necesitaba tanto la carne como para que su nieto arriesgara tales peligros. Ciro dijo: Abuelo, si no quieres la carne, dámela a mí. La compartiré con mis amigos. Astiages estuvo de acuerdo, y Ciro compartió su botín con sus amigos, los chicos que cazaban con él en el parque. Cada niño se llevó su parte a casa, contando a todos sobre la valentía y habilidad de Ciro. Ciro no regaló su botín por generosidad, sino para difundir su fama. Cuando Ciro tenía unos 15 o 16 años, su tío Ciaxares se casó. Para celebrarlo, organizó una gran fiesta de caza cerca de la frontera entre Media y Asiria, donde había muchos animales para cazar. Esta área, con sus fronteras inestables, estaba llena de animales salvajes, pero era peligrosa para las personas. Debido a esto, Ciaxares llevó a un gran grupo de personas con él por seguridad. Su grupo de caza era como un pequeño ejército. Salieron de casa con mucho alarde y fueron hacia las fronteras de manera organizada, como soldados en una marcha. Había un grupo de jinetes para cazar en las partes abiertas del bosque y un grupo de hombres ligeramente armados para asustar a los animales de sus escondites. Ciro fue con ellos. Cuando Ciaxares llegó a las fronteras, decidió atacar las tierras asirias para saquear en lugar de solo cazar animales salvajes. Genofonte dijo que esto era una tarea más noble. La nobleza, según él, se debía a que era más peligrosa e implicaba luchar contra hombres armados en lugar de bestias salvajes, y las recompensas eran mayores si ganaban. Ni Ciaxares ni su historiador parecían ver nada malo en atacar a una nación vecina sin ninguna razón. Ciro destacó mucho en esta expedición, al igual que lo había hecho en la caza anterior. Cuando el grupo de la boda finalmente regresó a casa con mucho botín, las noticias de las hazañas de Ciro llegaron a Persia. Cambises pensó que, dado que su hijo ya estaba participando en campañas militares, era hora de llamarlo de vuelta. Así que envió por él, y Ciro comenzó a prepararse para regresar. El día en que Ciro se fue muy triste para todos sus amigos en Media y para el hogar de su abuelo. Caminaron con él un rato y se despidieron con mucho pesar y muchas lágrimas. Ciro les dio a ellos valiosos objetos que tenía, como sus armas, adornos y ropas costosas. Le dio su túnica meda a un joven llamado Araspes, a quien dijo que amaba más. Mientras sus amigos se alejaban, Ciro se despidió de cada uno de ellos con muchas muestras de afecto y un corazón muy pesado. Los chicos y jóvenes que recibieron estos regalos los llevaron a casa. Pero como los regalos eran tan valiosos, ellos o sus padres pensaron que debían ser devueltos, así que enviaron todos los regalos de vuelta a Astiages. Astiages luego los envió a Persia para devolvérselos a Ciro. Ciro los envió todos de nuevo a su abuelo con una petición de que los distribuyera nuevamente a aquellos a quienes Ciro los había dado originalmente. Ciro escribió a su abuelo: Querido abuelo,
No me sorprende que los objetos que regalé a mis amigos hayan vuelto a mí. Puedo adivinar por qué las familias de mis amigos hicieron tal cosa, ya que he tenido tiempo suficiente para comprender y adoptar sus culturas y perspectivas. Estoy enviando estos objetos de vuelta a ti, y amablemente te pido que los devuelvas a sus dueños originales. A quien quiera que inicialmente di estos regalos, por favor, como rey, devuélvelos a ellos y prohíbe que sean devueltos a ti o a mí. Un día volveré a tus tierras y gobernaré sobre todos los reinos conocidos por el rey de mis amigos y tu linaje. No corresponde a tu honor ser un rey que recibe de vuelta los regalos dados a amigos. No puedo aceptar esto, ni para ti ni para mí. Tu sangre es mi sangre, tu vida es mi vida, y te quiero mucho. Tu único nieto, Ciro. Capítulo 3. Rico como Creso. Un relato de riqueza y poder. La historia ahora se traslada de Persia y Media en el este a Asia Menor en el oeste. Aquí, Creso, el rey de Lidia, estaba expandiendo su imperio a lo largo del mar Egeo. Creso es conocido por su inmensa riqueza, y la frase «tan rico como Creso» ha sido un dicho común en Europa durante muchos siglos. Este proverbio se refiere a Creso, el rey de Lidia, cuya historia estamos a punto de contar. Lidia era un país en el oeste de Asia Menor, junto al mar Egeo. Creso fue un rey famoso que gobernó allí. Formaba parte de una familia de reyes llamada los Mernadae. Giges inició esta línea de reyes al derrocar a los gobernantes anteriores de una manera muy inusual. Aquí está cómo sucedió. El último rey de la antigua dinastía que Giges reemplazó se llamaba Candaules. Giges era un sirviente en la casa de Candaules, casi como un esclavo, pero también era un favorito y amigo cercano de Candaules. Candaules era un gobernante corrupto e inmoral. Sin embargo, tenía una esposa muy hermosa y modesta, llamada Nisia. Candaules estaba muy orgulloso de la belleza de su reina y hablaba de ella con frecuencia. Sin embargo, no la amaba verdaderamente. Durante una fiesta con Giges, Candaules se jactó de la apariencia de Nisia. Dijo que su cuerpo era incluso más hermoso que su rostro. A medida que se emocionaba y embriagaba más, decidió que Giges debería verla por sí mismo. Planeaba esconder a Giges en la habitación de la reina mientras ella se desvestía para la noche. Giges se opuso firmemente a esta idea. Dijo que sería muy injusto para la reina inocente. Giges le dijo al rey que creía todo lo que decía sobre la belleza de Nisia, sin necesidad de verlo por sí mismo. Le pidió al rey que no lo obligara a hacer algo incorrecto. El rey insistió. Así que Giges tuvo que aceptar. Cuando un gobernante medio borracho ofrece algo a una persona de rango bajo, es peligroso rechazarlo. Giges se escondió detrás de una puerta entreabierta en la habitación del rey cuando el rey se fue a la cama. Tuvo que quedarse allí, mientras la reina se preparaba para dormir. El rey le dijo exactamente cuándo irse sin ser visto por la reina. Giges siguió las órdenes. La reina se desvistió y se preparó para dormir, sintiéndose segura y confiada en su espacio privado con su esposo. Justo antes de que se durmiera, notó un movimiento. Era Giges que se iba. Ella lo vio y comprendió de inmediato lo que había sucedido. Se sintió enojada y avergonzada, pero ocultó sus sentimientos. Habló con Candaules como de costumbre, y él secretamente se sintió complacido con cómo había funcionado su plan. A la mañana siguiente, Nisia envió a sus mensajeros de confianza para llamar a Giges. Giges llegó sintiéndose inquieto, pero sin saber con certeza si su secreto había sido descubierto. Nisia le dijo que sabía todo y que o él o su esposo debían morir. Giges suplicó con fervor en contra de esta decisión y pidió perdón. Explicó las circunstancias bajo las cuales se había realizado el acto, lo que parecía justificar sus acciones. Sin embargo, la reina se mantuvo firme y decidida. Creía que era completamente inapropiado que dos hombres vivos hubieran sido permitidos en su alcoba. Nisia dijo: «El rey ha
perdido irrevocablemente sus derechos sobre mí por las acciones que tomó, acciones que fueron tanto injustas como imperdonables. Como resultado, ahora te pertenezco y te prometo mi lealtad. Si eliges matar a mi esposo, apoderarte de su reino y casarte conmigo, todo estará bien y nuestro futuro estará asegurado. Sin embargo, si decides no tomar este curso de acción, debes prepararte para las inevitables consecuencias de tu elección, que son enfrentar un destino sombrío y posiblemente fatal. Frente a una difícil elección, Giges decidió matar al rey y tomar a la hermosa mujer para sí mismo. Su enojo y resentimiento la hicieron aún más encantadora. Giges preguntó: ¿Cómo se supone que debo lograr esto? Matar a un rey y luego apoderarse de todas sus posesiones, como la persona que cometió este acto, no debería ser tan fácil. Es imposible para mí hacerlo solo, y ya que tú eres quien lo solicita, debemos hacerlo juntos, tal como muchas otras cosas que queremos hacer juntos después. Nisia respondió: No hay necesidad de preocuparse tanto, mi futuro esposo. Llevaremos a cabo este acto en el lugar donde me humillaste. El querido rey será ejecutado por ti en el lugar donde me exhibió ante ti, y como resultado de esta acción, pagará perdiendo su vida, mientras su esposa comenzará a complacer a ese amigo cercano al que le mostró. Cuando llegó la noche, Nisia colocó a Giges detrás de la misma puerta nuevamente. Él tenía una daga. Esperó hasta que Candaúl se durmió. Luego, cuando la reina dio la señal, entró y apuñaló al rey en la cama. Se casó con Nisia y tomó el control del reino. Después de esto, él y sus descendientes gobernaron Lidia durante muchos años. Formaron la dinastía Mernadae, de la cual más tarde surgió el rey Creso. Los soberanos sucesivos de esta dinastía extendieron gradualmente el poder lidio sobre los países que los rodeaban. El nombre del padre de Creso, que fue el monarca que lo precedió inmediatamente, era Aliates. Aliates emprendió la guerra hacia el sur, en los territorios de la ciudad de Mileto. Hacía incursiones anuales en el país de los milesios para saquear, siempre cuidando, sin embargo, de apoderarse de todas las propiedades móviles que pudiera encontrar, pero sin destruir las aldeas y pueblos, ni las chozas de los trabajadores. La razón de esto era que no deseaba expulsar a la población, sino alentarlos a quedarse y cultivar sus tierras para que hubiera nuevos rebaños y manadas, y nuevos almacenes de grano, frutas y vino para saquear en los años siguientes. Finalmente, en una de estas excursiones de saqueo, algunos incendios que se encendieron accidentalmente en un campo se extendieron a una ciudad vecina y destruyeron, entre otros edificios, un templo consagrado a Minerva. Después de esto, Aliates se encontró con que no tenía éxito en ninguna de sus expediciones. Envió a un famoso oráculo para preguntar la razón. El oráculo respondió: No puedes esperar lograr más éxito o progreso hasta que tomes las medidas necesarias para reconstruir el templo que has destruido. Solo restaurando lo que se ha perdido podrás avanzar y alcanzar el éxito que buscas. ¿Cómo podría reconstruir el templo? El sitio estaba en territorio enemigo. Sus hombres no podían construir y defender al mismo tiempo. Pidió a los milesios una tregua hasta que el templo fuera reconstruido. Envió embajadores a Mileto con la propuesta. La idea de una tregua llevó a una paz duradera a través de un truco único de Trasíbulo, el rey de Mileto, contra Aliates. Aliates pensaba que Trasíbulo estaba en grandes problemas porque había perdido muchos suministros y pronto tendría que ceder su reino. Trasíbulo quería ocultar la verdadera situación y arruinar las esperanzas de Aliates de que la ciudad se quedara sin alimentos. Cuando Aliates envió un mensajero a Mileto, Trasíbulo reunió toda la comida que pudo encontrar y la exhibió en un área pública. También permitió que sus soldados organizaran un gran banquete para mostrar que había abundancia de comida.
Cuando el mensajero llegó para entregar su mensaje, encontró a toda la ciudad celebrando con mucha comida y bebida. Vio muchos suministros siendo distribuidos y utilizados. El mensajero le contó esto a Aliates. Aliates se dio cuenta de que no podía matar de hambre a Mileto para que se rindiera, así que hizo una paz duradera con un tratado serio. Para celebrar, construyó 2 templos a Minerva en lugar de uno. Heródoto cuenta una historia sobre el increíble escape de Arión en el mar durante el reinado de Aliates, el padre de Creso. Compartiremos la historia tal como la contó Heródoto, y tú puedes decidir si estas historias son verdaderas o si Heródoto las agregó para hacer sus historias más interesantes para el público griego al que hablaba. Arión era un famoso cantante. Después de recorrer Sicilia y el sur de Italia, había ganado mucha riqueza y se dirigía de regreso a Corinto. Embarcó en un barco en Tarento, una ciudad en el sur de Italia, para regresar a casa. Los marineros del barco decidieron robarlo y matarlo. Le quitaron su oro y plata y le dieron una opción: suicidarse o saltar al mar. Si se suicidaba en el barco, prometieron enterrarlo adecuadamente cuando llegaran a tierra. Arión no estaba seguro de qué hacer al principio. Finalmente, les dijo a los marineros que saltaría al mar, pero pidió cantar una canción antes de hacerlo. Ellos aceptaron. Fue a la cabina y pasó un tiempo vistiéndose con su lujoso atuendo de escenario. Luego volvió, se paró al borde del barco con su arpa y cantó su canción. Cuando terminó, saltó al mar. Los marineros compartieron el botín y continuaron su viaje. Arión no se ahogó. En cambio, un delfín, encantado por su canción, lo salvó y lo llevó a Ténaro, el extremo sur del Peloponeso. Arión aterrizó a salvo allí. Desde Ténaro fue a Corinto, todavía vestido con la ropa que llevaba cuando saltó al mar. Cuando llegó, le contó al rey sobre el crimen de los marineros y explicó su increíble escape. El rey no le creyó y lo encarceló hasta que llegara el barco. Cuando finalmente llegó el barco, el rey llamó a los marineros y les preguntó si sabían algo sobre Arión. Arión estaba esperando en una habitación cercana, listo para ser llamado. Los marineros le dijeron al rey que habían visto a Arión en Tarento y lo habían dejado allí. Arión fue llamado a continuación. Apareció de repente, vestido con las mismas ropas que llevaba cuando los marineros lo vieron saltar al mar. Esto asustó tanto a los criminales culpables que confesaron. El rey castigó a todos. Se erigió una estatua de mármol de un hombre sentado en un delfín en Ténaro para recordar este evento. Permaneció allí durante siglos como monumento a lo que había hecho Arión. Aliates murió y Creso se convirtió en el nuevo gobernante. Creso hizo que el imperio lidio fuera aún más fuerte y famoso. Tuvo mucho éxito en sus planes militares durante un tiempo. Si miras el mapa, verás muchas islas en el mar Egeo a lo largo de las costas de Asia Menor. Estas islas eran muy fértiles y hermosas, con muchas personas viviendo allí. Tenían muchos barcos y eran muy poderosas en los mares cercanos. No tenían muchos soldados o caballos porque se enfocaban en el mar. En el mar, estos isleños eran los más fuertes. Creso planeó atacar estas islas y tomar el control. Comenzó a construir una flota, a pesar de que su gente no estaba acostumbrada al mar, a diferencia de los isleños que no estaban acostumbrados a las batallas terrestres. Mientras se preparaba, un filósofo, uno de los 7 sabios de Grecia, visitaba su corte. Creso le preguntó si había alguna noticia de Grecia. El filósofo respondió: He escuchado que los habitantes de las islas están preparando una invasión de tus dominios con un escuadrón de 10,000 caballos. Creso, pensando que el filósofo hablaba en serio, se sintió muy feliz y emocionado al imaginar a sus enemigos marineros intentando luchar contra él como caballería. Después de una pequeña pausa, el filósofo dijo: Te gustaría desafiar a esos marineros a una competición de caballos, pero ¿no crees que ellos estarían igualmente felices de enfrentarse a tus soldados lidios en el mar? Después de esta conversación, Creso se dio cuenta de que su plan era tonto
y decidió no hacerlo. Creso obtuvo su famosa riqueza de las arenas doradas del río Pactolo en su reino. El río llevaba partículas de oro desde las montañas, y los trabajadores y esclavos de Creso lavaban las arenas para recolectar el oro. Sin embargo, los lugareños tenían una historia diferente sobre de dónde provenía el oro. No creían que simplemente fuera arrastrado por el río. Tenían una historia de que, hace mucho tiempo, un rey llamado Midas ayudó a un dios. Como agradecimiento, el dios le ofreció concederle cualquier deseo. Midas deseó que todo lo que tocara se convirtiera en oro. El deseo se concedió, y Midas convirtió muchas cosas en oro hasta que se sintió feliz. Pero luego descubrió que este poder causaba problemas. Sus ropas, comida e incluso su bebida se convertían en oro cuando las tocaba. Se dio cuenta de que moriría de hambre rodeado de oro, así que rogó al dios que le quitara el don. El dios le dijo que se bañara en el río Pactolo para curarse. Midas lo hizo y se salvó, pero convirtió gran parte de la arena del río en oro durante su cura. Creso pronto se volvió muy rico, exitoso y famoso. Sus tierras eran vastas, sus palacios estaban llenos de tesoros y su corte era extremadamente magnífica. Durante este tiempo fue visitado por Solón, un famoso legislador griego que estaba viajando para aprender sobre diferentes estados. Creso recibió a Solón con gran honor y le mostró todos sus tesoros. Un día, Creso le preguntó a Solón: Has viajado extensamente, Solón, aventurándote a muchas tierras distantes y estudiando cuidadosamente todo lo que has encontrado en el camino. Personas de todos los rincones tienen en alta estima tu sabiduría y hablan muy bien de tus conocimientos e ideas. Estoy ansioso por saber, entre todas las personas diversas y fascinantes que has conocido en tus viajes, ¿quién te ha parecido la más afortunada y genuinamente feliz? El rey no dudaba que la respuesta sería que él era el más afortunado. Después de una pausa, Solón respondió: Creo que Tellus, un ciudadano ateniense, fue el hombre más afortunado y feliz que he conocido. Creso se sorprendió y dijo: Tellus, un ateniense. ¿Qué había en su caso que consideras tan notable? ¿Qué detalles de su vida, logros o carácter lo distinguen tanto en tu opinión? Solón dijo: Era un ciudadano tranquilo y calmado de Atenas, vivió felizmente con su familia bajo un gran gobierno, disfrutando de muchos años de una buena vida hogareña. Tuvo varios hijos buenos y amables que crecieron respetando siempre a sus padres. Cuando ya era mayor, comenzó una guerra con una nación cercana y Tellus fue con el ejército a defender su país. Ayudó mucho en la derrota del enemigo, pero murió en el campo de batalla. Sus compatriotas se entristecieron mucho por su muerte. Lo enterraron con honor en el lugar donde cayó. Solón estaba hablando sobre la buena vida y la felicidad de Tellus, cuando Creso le preguntó quién pensaba que era el segundo hombre más feliz. Solón, después de pensar un poco más, habló sobre dos hermanos, Cleobis y Bitón. Eran griegos comunes conocidos por su fuerza y amor por su madre. Le contó a Creso una historia sobre ellos. Una vez, durante un festival público, su madre necesitaba ir a un templo a unos kilómetros de distancia en un carro tirado por bueyes. Hubo un retraso en traer a los bueyes mientras su madre esperaba en el carro. Cuando los bueyes no llegaron, los hermanos tomaron el yugo del carro y lo tiraron ellos mismos. Caminaban fácilmente con la carga, y los espectadores los aclamaban. Su madre se sintió muy orgullosa y feliz. Creso interrumpió al filósofo y se sorprendió de que valorara más a hombres comunes, sin riqueza, fama o poder, que a un rey como él, con alta autoridad y tesoros interminables. Solón respondió: Creso, te veo ahora en la cúspide del poder y la riqueza humanos. Gobiernas sobre muchas naciones y disfrutas de grandes riquezas y lujos. Sin embargo, no puedo decir si eres realmente feliz hasta que sepa cómo termina todo. Si pensamos que la vida dura 70 años, aún te queda mucha vida por delante. No podemos decir que alguien es feliz hasta que su vida ha terminado.
Esta conversación con Solón afectó profundamente a Creso, pero no de una buena manera. El rey ocultó su enojo al principio, aunque más tarde ignoró y descuidó a Solón. Debido a esto, Solón decidió irse. Creso tenía 2 hijos. Uno era sordo y mudo. El otro, llamado Atis, era un joven prometedor y el futuro rey. Naturalmente, Creso le prestaba especial atención y cuidado. Atis no estaba casado, pero tenía la edad suficiente para liderar un gran grupo de soldados y había demostrado su valía en las batallas lidias. Una noche, el rey tuvo un sueño que lo preocupó profundamente. En el sueño, Atis estaba destinado a morir por una herida causada por una lanza de hierro. El rey estaba muy preocupado por este mal sueño. Decidió hacer todo lo posible para evitar el peligro. Rápidamente retiró a Atis de sus deberes militares y organizó su matrimonio. Luego reunió todas las armas afiladas, como dardos y jabalinas, del palacio y las guardó en un lugar seguro para evitar cualquier daño accidental. Por esa época, un hombre de Frigia llegó a la corte de Creso pidiendo ayuda. Era un príncipe llamado Adrasto. Por un desafortunado accidente, había matado a su hermano. Debido a esto, su padre lo había desterrado de su tierra. Ahora estaba sin hogar, sin amigos ni recursos. Creso lo recibió amablemente. Creso dijo: Tu familia siempre ha sido amiga mía y estoy feliz de ayudarte ahora. Puedes vivir en mi palacio y me encargaré de todo lo que necesites. Entra y trata de olvidar tus problemas en lugar de preocuparte por ellos como si fueran culpa tuya. Así, Creso acogió al desafortunado Adrasto en su hogar. Después de que el príncipe vivió allí por un tiempo, llegaron mensajeros de Misia, un estado cercano. Dijeron que un enorme y feroz jabalí había bajado de las montañas y se escondía en las tierras cultivadas. Por la noche, causaba mucho daño a los rebaños y manadas. Le pidieron a Creso que enviara a su hijo con cazadores y perros para ayudar a matar al jabalí. Creso estuvo de acuerdo en enviar a los perros y hombres, pero dijo que no podía enviar a su hijo. Creso añadió: Mi hijo se casó recientemente, así que está ocupado con otras cosas. Cuando Atis escuchó esta respuesta, se opuso enérgicamente y le pidió a su padre que lo dejara ir. Atis dijo: ¿Qué pensarán de mí si me enfoco en estas actividades delicadas y placenteras, evitando los peligros y el trabajo duro que otros ven como su mayor honor? ¿Qué pensarán de mí mis conciudadanos y cómo me veré ante mi esposa? Creso le explicó a su hijo por qué siempre lo había mantenido a salvo. Le compartió el sueño aterrador que lo había preocupado. Creso dijo: Es por eso que estoy tan preocupado por ti. Eres mi único hijo, y dadas las circunstancias, ocupas una posición única en nuestra familia. Tu hermano, que desafortunadamente no puede hablar, no puede asumir las responsabilidades que conlleva ser mi heredero. Esta situación coloca una carga significativa sobre ti, por lo que estoy profundamente preocupado por tu futuro y bienestar. Atis respondió que entendía por qué su padre estaba preocupado, pero creía que la cautela de su padre no encajaba en esta situación. Atis dijo: Soñaste que moriría por un arma de hierro, pero un jabalí no tiene tal arma. Si tu sueño hubiera dicho que moriría por un colmillo o un diente, tendría sentido que me impidieras cazar. Pero las armas de hierro las usan los hombres, y no estamos cazando hombres. El rey, algo persuadido por los argumentos de Atis y la urgencia de su petición, finalmente accedió a dejarlo ir. Puso a Adrasto a cargo del cuidado de Atis, diciéndole a Adrasto que se mantuviera cerca de él y lo vigilara cuidadosamente. El grupo de caza estaba listo. Los perros fueron soltados y se marcharon. Pronto, un mensajero regresó del terreno de caza, sin aliento y muy preocupado. Traía la terrible noticia de que Atis estaba muerto. Adrasto lo había matado accidentalmente. Durante la caza, cuando el grupo rodeó al jabalí y todos estaban concentrados en el peligro, la lanza de Adrasto falló y golpeó al príncipe en su lugar. El príncipe murió desangrado allí mismo. Poco después de que el mensajero compartiera la terrible noticia,
El grupo de caza, ahora una procesión fúnebre, apareció. Llevaban el cuerpo del hijo muerto del rey, seguido por un adrasto angustiado que se retorcía las manos y lloraba en desesperación. Rogaba al rey que lo matara sobre el cuerpo de su hijo para poner fin a su insoportable agonía. Dijo que esta segunda tragedia era demasiado para soportar. Había matado a su hermano antes y ahora había asesinado al hijo de su mayor amigo y benefactor. Creso, aunque estaba muy triste, dejó de sentir enojo cuando vio el sufrimiento de Adrasto. Intentó calmar a Adrasto, pero no funcionó. Adrasto no podía ser consolado. Luego, Creso mandó enterrar el cuerpo de su hijo con los honores adecuados. El funeral se llevó a cabo con ceremonias importantes y solemnes, y cuando el cuerpo fue enterrado, la familia de Creso regresó al palacio, que ahora estaba sombrío a pesar de todo su esplendor. Esa noche, a medianoche, Adrasto, abrumado por el dolor, fue a la tumba de Atis y se suicidó allí. Solón dijo sabiamente que no se puede saber si la riqueza y el poder traen felicidad hasta que veas cómo terminan las cosas. Creso estuvo profundamente triste y miserable durante 2 años debido a este desastre, y este desastre fue solo el comienzo del final. Capítulo 4. El golpe de Ciro. El nacimiento de un nuevo imperio. Mientras Creso estaba de su lado del río Halis, el río que marcaba la frontera entre el imperio lidio en el oeste y los imperios persa y asirio en el este, estaba ocupado construyendo su gran imperio y lidiando con su miseria personal. Mientras tanto, grandes cambios estaban ocurriendo en la situación y el futuro de Ciro. De un niño inocente y amable, se convirtió en un hombre astuto y ambicioso. Se estaba preparando para unirse a los grandes eventos públicos y luchas de la época. Estaba ansioso por obtener más para sí mismo y no le importaba mucho el bienestar o la felicidad de los demás, lo cual es típico de aquellos que buscan el poder y la ambición. La historia de Jenofonte sobre la visita de Ciro a su abuelo Astiages puede no ser completamente cierta, pero es posible que una visita similar haya ocurrido. Puede parecer extraño que un hombre que una vez quiso matar a su nieto, luego fuera muy amable con él. Sin embargo, esto no es inusual. Nada cambia más que los caprichos de un déspota. Un hombre acostumbrado a controlar a otros desde joven nunca aprende autocontrol. Deja que sus emociones pasajeras lo dominen. Puede ser celos, venganza, amor parental, odio o afecto. Cualquier sentimiento que provenga de los eventos de la vida o influencias como la comida o el vino lo sigue ciegamente y por completo. Es amable y afectuoso en un momento, y luego planea un asesinato al siguiente. Piensa que su nieto bebé se convertirá en su rival, por lo que ordena que el niño sea dejado solo en un bosque oscuro para morir de frío y hambre. Cuando la amenaza imaginada desaparece, convierte al nieto en su juguete y lo colma de regalos. Estos regalos solo se dan para hacerlo feliz, como una leona que cuida de su cachorro. Favores como estos no crean gratitud duradera, así que es posible que Ciro, cuando era niño, sintiera un profundo respeto y amor por su abuelo. Sin embargo, cuando creció, podría haber visto a su abuelo como solo otro gobernante poderoso que podría ser un rival o enemigo. Ciro regresó a Persia y rápidamente creció más fuerte y alto. Se hizo conocido por su buen aspecto, encanto y las habilidades que aprendió en Media, destacándose en ellas más que sus compañeros. Como muchos príncipes, ganó mucha influencia sobre quienes lo rodeaban. A medida que envejecía, sus intereses cambiaron de los juegos y deportes a la guerra, la conquista y la expansión de su dominio. Mientras tanto, Harpago había estado planeando su venganza contra Astiages durante 15 años. Esto se debió a que Astiages lo había castigado severamente en el pasado. Aunque Harpago no mostró su enojo en ese momento, se sintió muy molesto por dentro. Harpago permaneció en la corte de Astiages, fingiendo ser su amigo, pero en realidad era un enemigo amargado. Siempre estaba buscando una manera de vengarse,
Pensaba que algún día Ciro podría ayudarlo con esto. Harpago siguió pensando en cómo podría usar a Ciro para vengarse de Astiages. Veía a Ciro como su mejor oportunidad para la venganza. Harpago se mantuvo en contacto con Ciro tanto como pudo. Esto no fue fácil, porque Astiages siempre estaba atento a cualquier señal de conspiración contra él. Vigilaba de cerca la comunicación entre Media y Persia. A pesar de esto, Harpago encontró formas de burlar la vigilancia de Astiages. Regularmente le contaba a Ciro cómo Astiages era un mal gobernante y cómo gobernaba mal Media. Harpago también señalaba que Media no estaba bien protegida. Harpago hizo todo esto para alentar la creciente ambición de Ciro. Quería que Ciro soñara con algún día gobernar tanto Media como Persia. En ese momento, Persia no era un país independiente. Estaba estrechamente ligado a Media, que estaba gobernada por Astiages. El padre de Ciro, Cambises, era el principal gobernante de Persia. A veces la gente lo llamaba rey y otras veces sátrapa. Un sátrapa es como un gobernador que administra una región para un gobernante superior. Independientemente del título exacto de Cambises, Persia estaba bajo el control de Media. Así que cuando Ciro planeaba tomar el trono Meda, lo veía como intentar convertirse en el líder de su propio país. No pensaba en ello como la conquista de una tierra extranjera. Harpago veía las cosas de la misma manera que Ciro. Trabajaba en sus planes tanto en Media como en Persia. Cuidadosa y secretamente averiguaba quiénes estaban descontentos con el gobierno de Astiages. Al mostrar comprensión y aliento a estas personas, las hacía aún más insatisfechas y menos dispuestas a obedecer a Astiages. Siempre que Astiages abusaba de su poder y lastimaba a personas importantes, Harpago se ponía del lado de los agraviados. Estaba de acuerdo con ellos sobre cuán injusto era el rey, lo que hacía que odiaran aún más a Astiages. Al mismo tiempo, Harpago reunía y difundía buenas noticias sobre Ciro entre los medos. Contaba a la gente sobre las habilidades, el carácter y la bondad de Ciro. Como resultado de estas acciones, el poder de Astiages se debilitaba y se despejaba el camino para que Ciro tomara el poder. Durante todo este tiempo, Harpago actuaba de manera muy respetuosa hacia Astiages. Fingía ser completamente leal al rey. Harpago mantenía una alta posición en la corte real y en el ejército. Astiages confiaba en él como uno de sus sirvientes más obedientes. El rey no tenía idea de los verdaderos planes de Harpago. Finalmente, Harpago vio una buena oportunidad para poner en marcha sus planes. Astiages había sido especialmente cruel e injusto últimamente, lo que hizo que muchas personas estuvieran descontentas. Harpago cuidadosamente le contó a algunos hombres importantes sobre su plan de larga data para quitarle el poder a Astiages y hacer de Ciro el nuevo líder. Estos hombres apoyaron la idea. Ahora que la gente estaba a bordo, Harpago necesitaba encontrar una manera segura de decirle a Ciro sobre el plan. Harpago quería decirle a Ciro que viniera a Media con un gran ejército y liderara una rebelión contra Astiages. Sin embargo, este plan era muy peligroso. Si alguien se enteraba, Harpago sería asesinado. No podía confiar en un mensajero para entregar este mensaje, ya que podría traicionarlo. Enviar una carta también era arriesgado porque los espías de Astiages podrían interceptarla y descubrir la conspiración. Harpago necesitaba encontrar una manera más segura de comunicarse con Ciro. Después de pensarlo cuidadosamente, Harpago ideó un plan inusual para enviar su mensaje. Harpago escribió una carta a Ciro. Luego consiguió una liebre de sus cazadores y escondió la carta dentro del cuerpo de la liebre. La cosió cuidadosamente para que nadie pudiera notar que había sido abierta. Harpago entregó la liebre a algunos sirvientes en quienes confiaba. También les dio algunas redes y herramientas de caza. Les dijo a los sirvientes que entregaran la liebre directamente a Ciro. Debían decirle que era de parte de Harpago y que Ciro debía abrirla solo. Harpago pensó que este método para enviar el mensaje era seguro. Supuso que si los espías de Astiages veían a los hombres con la liebre, pensarían que eran solo cazadores que regresaban de cazar.
Los espías no pensarían en buscar un mensaje secreto dentro de una liebre. El plan de Harpago funcionó a la perfección. Los hombres que llevaban la liebre entraron en Persia sin que nadie sospechara nada. Le entregaron la liebre a Ciro junto con el mensaje. Cuando Ciro abrió la liebre, encontró la carta dentro. La carta decía: Ciro, es evidente que los dioses te han bendecido y que estás destinado a la grandeza. No hay otra manera en que pudieras haber sobrevivido a los peligros que enfrentaste cuando eras bebé. Astiages intentó que te mataran y tomó medidas que deberían haber asegurado tu muerte. Pero fuiste salvado por una intervención divina. Conoces los eventos asombrosos que llevaron a tu supervivencia y descubrimiento. También sabes lo próspero que has sido desde entonces. Sabes bien sobre los crueles castigos que Astiages me infligió por haberte salvado la vida. Ha llegado el momento de la retribución. La autoridad y los dominios de Astiages pueden ser tuyos ahora. Incita a los persas a rebelarse. Lidera un ejército hacia Media. Probablemente seré nombrado para comandar las fuerzas enviadas contra ti. Si es así, uniremos nuestros ejércitos cuando nos encontremos, y te juraré lealtad. He consultado con los principales nobles de Media. Todos están dispuestos a apoyar tu causa. Puedes confiar en que todo está en su lugar aquí. Por lo tanto, ven sin demora. Después de leer la carta, Ciro se sintió muy emocionado y nervioso. Decidió aceptar el plan de Harpago. Pensó por un momento sobre cómo reunir los soldados que necesitaba. Ciro sabía que no podía anunciar abiertamente su plan o intentar formar un ejército en público. Si lo hacía, Astiages se enteraría rápidamente. Esto le daría tiempo a Astiages para detener los planes de Ciro antes de que comenzaran. Ciro decidió usar el engaño, lo que llamó una estrategia. Probablemente no pensaba que esto estuviera mal. En la guerra, las mentiras y los trucos a menudo se consideran aceptables. Las personas que aman la guerra aprueban los documentos falsos, las afirmaciones falsas o las mentiras. Llaman a estas cosas estrategias. Ciro ideó un plan ingenioso. Creó una carta falsa que parecía provenir de Astiages. Esta carta decía que Astiages había nombrado a Ciro líder de un nuevo ejército persa. Ciro leyó esta carta falsa en voz alta a todos los persas. Luego pidió que se unieran a su ejército. Después de reunir a suficientes personas, les dijo que se reunieran en un día específico. También les dijo que trajeran un hacha. Ciro reunió a su nuevo ejército y los llevó a un bosque. Les dijo que despejaran una gran área de tierra. Los soldados trabajaron duro todo el día cortando árboles y apilándolos para quemar. Según Heródoto, despejaron un área de aproximadamente 4 kilómetros cuadrados. Ciro hizo que los soldados trabajaran muy duro sin mucho descanso. Solo les dio comida básica y sencilla para comer. El trabajo fue duro y sin parar durante todo el día. Cuando llegó la noche, Ciro dejó que los soldados regresaran a casa, pero les dijo que tenían que volver al día siguiente para trabajar nuevamente. El segundo día, los soldados regresaron para encontrar un gran banquete esperándolos. Ciro les dijo que pasaran el día comiendo y divirtiéndose. Había mucha comida y vino para todos. Los soldados disfrutaron de sí mismos todo el día. Después del duro trabajo y la comida sencilla del día anterior, apreciaron este día de descanso y buena comida. Pasaron su tiempo comiendo alrededor de fogatas, acostados en el césped, contando historias, cantando canciones y bailando. Por la noche, Ciro reunió a sus soldados y les preguntó qué día preferían. Los soldados respondieron que no les gustó nada el primer día, pero que disfrutaron de todo el segundo día. En el primer día trabajaron duro y comieron mala comida. En el segundo día se relajaron por completo y disfrutaron de deliciosas comidas. Ciro dijo: Tienen toda la razón. El poder de moldear su futuro está completamente en sus manos. Tienen la libertad de decidir el camino que quieren seguir. Si eligen estar conmigo, disfrutarán de una vida de facilidad, llena de abundante comida y lujos.
Sin embargo, si deciden no seguirme, continuarán trabajando duro y enfrentando dificultades, tal como lo hacen ahora, y esto persistirá por el resto de sus vidas. Luego, Ciro compartió su plan con los soldados. Les explicó que, aunque Media era un país fuerte, los soldados persas eran tan buenos como los medos. Ciro explicó que, con todos los preparativos que había hecho, estaba seguro de que ganarían. Los soldados amaron la idea de Ciro. Estaban emocionados y felices con ella. Le dijeron a Ciro que lo seguirían a cualquier lugar. Inmediatamente, todos comenzaron a prepararse para el viaje. Por supuesto, Astiages pronto se enteró de lo que estaba sucediendo. Envió un mensaje a Ciro, diciéndole que lo viera de inmediato. Ciro envió un mensaje de vuelta, diciendo que Astiages probablemente lo vería antes de lo que deseaba. Luego, Ciro siguió trabajando duro para estar listo. Cuando todo estuvo listo, el ejército comenzó a marchar. Cruzaron la frontera y entraron en Media. Mientras tanto, Astiages reunió un gran ejército. Como esperaban los conspiradores, puso a Hárpago a cargo de este ejército. Hárpago luego les contó a tantos soldados como creía que podía confiar sobre su plan para unirse a Ciro. El resto de los soldados no sabía sobre este plan, así que el ejército medo avanzó para enfrentarse a las fuerzas de Ciro. Algunos soldados estaban listos para luchar contra Ciro, mientras que otros estaban secretamente planeando cambiar de bando y unirse a él. Cuando comenzó la batalla, la parte leal del ejército medo luchó valientemente al principio. Sin embargo, pronto se sorprendieron y desmoralizaron al ver a un gran número de sus compañeros abandonándolos y cambiando de bando. Esta traición facilitó que los victoriosos persas los dominaran. Algunos soldados medos fueron capturados, otros huyeron de regreso a Astiages, y muchos, siguiendo el ejemplo de los desertores, se unieron al campamento de Ciro, aumentando sus números. Con estos reclutas y la retirada o derrota de los que todavía lo oponían, Ciro comenzó a avanzar hacia la capital. Cuando Astiages se enteró de que Harpago lo había traicionado y su ejército había sido derrotado, se enojó y asustó mucho. Recordó un viejo sueño que había predicho que esto sucedería. Los adivinos llamados magos le habían dicho que no se preocupara cuando Ciro fue nombrado rey de mentira cuando era niño. Dijeron que Ciro no querría el poder real después de eso. Pero ahora Astiages se dio cuenta de que los magos estaban equivocados. Astiages pensó que los magos le habían mentido a propósito, o simplemente eran malos en su trabajo. De cualquier manera, sentía que lo habían engañado sobre el peligro que representaba Ciro. A pesar de que Ciro se acercaba, y el peligro era muy real, Astiages no hizo nada para protegerse de inmediato. En cambio, primero quería castigar a los magos que le habían dado el mal consejo. Esto muestra cuán cruel era Astiages. Astiages ordenó a sus hombres que atraparan a todos los magos y los llevaran ante él. Los regañó por sus predicciones erróneas. Luego hizo algo muy severo. Ordenó que todos fueran crucificados. Después, Astiages tomó medidas enérgicas para construir un ejército. Llamó a todos los hombres que pudieran luchar para que se unieran. Se puso a cargo de este enorme ejército y fue a enfrentarse a Ciro. Astiages estaba seguro de que ganaría, pero no se dio cuenta de cuán fuerte era el ejército de Ciro. Los soldados de Ciro estaban bien entrenados, decididos y unidos. Lucharon con gran energía. Al final, Astiages perdió la batalla. Su ejército fue destruido y él fue capturado. Harpago estaba allí cuando Astiages fue capturado. Se sentía feliz y orgulloso de ver al cruel rey derrotado. Astiages estaba muy enojado y decepcionado. Harpago le recordó a Astiages algo terrible que había hecho hace mucho tiempo. Harpago le preguntó a Astiages: ¿Qué piensas ahora sobre la cena en la que hiciste que un padre comiera la carne de su propio hijo? Astiages, tratando de defenderse, le preguntó a Harpago si creía que Ciro ganó gracias a lo que Harpago había hecho. Harpago respondió que sí y explicó con orgullo su plan a Astiages. Le contó cómo había preparado cuidadosamente la invasión de Ciro.
Harpago quería que Astiages supiera que él solo era responsable de la caída de Astiages. Esta fue la venganza de Harpago por el terrible crimen que Astiages había cometido muchos años atrás. Harpago había esperado pacientemente durante mucho tiempo, lo que hizo que su venganza fuera aún más poderosa al final. Astiages llamó a Harpago un miserable desdichado, diciendo que era la persona más tonta y malvada que vivía. Lo llamó tonto por ayudar a otra persona a obtener el poder, cuando él podría haberlo tomado para sí mismo. Lo llamó malvado por traicionar a su propio país y entregarlo a un poder extranjero solo para satisfacer su deseo de venganza. Esta batalla lo cambió todo. Astiages perdió todo su poder y su reino. Ciro se convirtió en el nuevo rey de Media y Persia, que ahora estaban unidos. Aunque Ciro ganó, fue amable con su abuelo Astiages. No lo encerró en una prisión normal. En cambio, lo mantuvo en un tipo especial de confinamiento que era común para los reyes y príncipes derrotados. En estas situaciones, los reyes y príncipes derrotados eran tratados de manera diferente a los prisioneros normales. Se les daba una casa grande y lujosa para vivir. Esta casa tenía grandes terrenos, donde podían moverse libremente y hacer ejercicio. En lugar de guardias de prisión normales, tenían grupos de soldados que los vigilaban. Estos soldados parecían más guardias de honor para un príncipe que carceleros que vigilaban a un prisionero. Es probable que Astiages pasara el resto de su vida en este tipo de confinamiento cómodo. La gente estaba cansada de su gobierno duro, por lo que estaban felices cuando perdió el poder. Aceptaron con gusto el liderazgo más amable y justo de Ciro. Astiages murió muchos años después de una manera inusual. Ciro le pidió que fuera a Persia, donde Ciro vivía en ese momento. En el camino, el oficial a cargo de Astiages lo llevó a un desierto remoto. Astiages murió allí de agotamiento, exposición a los elementos y hambre. La gente pensaba que esto podría haber sucedido debido a órdenes secretas de Ciro. Creían que a Ciro le resultaba difícil mantener a un prisionero tan importante. Sin embargo, Ciro castigó severamente al oficial por este acto. Algunas personas se preguntaron si Ciro castigó al oficial solo para parecer inocente. Pensaban que Ciro podría haber estado involucrado en la muerte de Astiages, pero quería evitar cualquier sospecha. La revolución descrita en este capítulo sucedió muy rápidamente. Comenzó con los primeros planes y terminó con la victoria final en poco tiempo. Debido a esto, Ciro se encontró de repente como el nuevo rey, lo cual fue muy inesperado para él. Harpago continuó en su servicio y se convirtió en uno de sus generales más célebres. Capítulo 5. Los dioses hablan. Creso se prepara para la guerra. Después de que Ciro se convirtió en el rey de los medos y persas, su poder comenzó a expandirse hacia el oeste. Esta expansión amenazó a Creso, el rey de Lidia. Creso había estado muy triste porque su hijo había muerto, como se mencionó anteriormente. Pero ahora, enfrentado a este nuevo peligro por parte de Ciro, Creso salió de su tristeza. Empezó a pensar intensamente en lo que podría hacer para proteger su reino. El río Halis era un gran río en Asia Menor que fluía hacia el norte hasta el Mar Negro. Marcaba la frontera oriental del reino de Creso, Lidia. Creso pensó en atacar primero el imperio de Ciro. Consideró levantar un ejército y cruzar el río Halis. Creía que esto podría ser más seguro que esperar a que Ciro lo atacara. Sin embargo, invadir Persia sería una tarea enorme. Creso sabía que iniciar una guerra era una gran responsabilidad. Pensó cuidadosamente en todos los aspectos del asunto. Al final, Creso todavía se sentía inseguro sobre qué hacer. Los griegos tenían una forma especial de tratar de predecir el futuro. Creían que podían usar métodos sobrenaturales para averiguar lo que sucedería a continuación. Esta práctica era única en los griegos. Ninguna otra cultura la usaba de la misma manera. Lo hacían a través de algo llamado oráculos. En la antigua Grecia había varios lugares especiales que la gente creía que podían predecir el futuro. Estos lugares se llamaban oráculos.
En la mitología griega, los oráculos eran sacerdotisas veneradas, o lugares a través de los cuales los dioses se comunicaban con los humanos, ofreciendo profecías y orientación. Los 3 oráculos más famosos estaban ubicados en Delfos, Dodona y el oasis de Júpiter Amón. Delfos era un pequeño pueblo ubicado en un valle en el lado sur del monte Parnaso. Esta montaña está en la parte norte de Grecia, cerca del Golfo de Corinto. El pueblo tenía un entorno hermoso e interesante. Estaba rodeado de montañas y acantilados. Estos acantilados actuaban como paredes naturales que protegían el pueblo y su templo. Hace mucho tiempo, la gente encontró una cueva con una grieta en las rocas en Delfos. Esta cueva liberaba un gas extraño. Cuando la gente inhalaba este gas, se sentían diferentes. Pensaban que el gas podía darles un conocimiento especial sobre el futuro. Mucha gente comenzó a venir a Delfos por esta razón. Querían inhalar el gas y obtener lo que creían que era sabiduría especial. Pensaban que este lugar podía ayudarles a aprender cosas que no podían saber de otra manera. Con el tiempo, la gente construyó un templo en Delfos. Una sacerdotisa vivía allí todo el tiempo. Su trabajo era inhalar el gas especial y dar respuestas a las preguntas de la gente. Esto se llamaba consultar el oráculo. Cuando la sacerdotisa daba respuestas, se sentaba en un taburete especial de 3 patas. Este taburete se llamaba trípode sagrado. La gente pensaba que estos trípodes eran muy importantes y especiales. Eran una parte esencial del equipo del oráculo. El oráculo de Delfos se volvió muy famoso con el tiempo. Personas importantes, incluidos reyes, viajaban largas distancias para pedir su consejo. Cuando venían, traían regalos costosos al templo. La gente creía que al dar estos regalos, el dios Apolo, quien controlaba el oráculo, les daría respuestas buenas y favorables. Apolo era el dios que se creía que estaba detrás de las predicciones del oráculo. Había otra cosa interesante sobre el lugar donde estaba ubicado este oráculo. La gente creía que Delfos era el centro exacto de la Tierra. Pensaban que la Tierra era un área plana grande. Hay una vieja historia sobre cómo descubrieron esto. Según la historia, el dios Júpiter quería encontrar el centro del mundo. Soltó 2 águilas al mismo tiempo desde lados opuestos del cielo. Las águilas volaron una hacia la otra. El lugar donde se encontraron se suponía que era el centro del mundo, y ese lugar era Delfos. Otro oráculo famoso estaba en Dodona. Dodona estaba ubicada al noroeste de Delfos, en una región llamada Epiro. Epiro estaba en la parte occidental de lo que hoy es Grecia, cerca del mar Adriático. La historia de cómo comenzó el oráculo de Dodona es interesante. Las sacerdotisas de Dodona contaron esta historia a Heródoto, un antiguo historiador griego. Hace mucho tiempo, en la antigua y sagrada ciudad egipcia de Tebas, se liberaron 2 palomas negras. Estas palomas eran consideradas especiales y sagradas. Una paloma voló hacia el norte y la otra voló hacia el oeste. La paloma del norte voló a través del mar Mediterráneo. Luego voló sobre el sur de Grecia hasta llegar a un lugar llamado Dodona. Allí se posó en un árbol de haya. Sorprendentemente, la paloma habló con voz humana. Dijo que este lugar había sido elegido por los dioses como un lugar sagrado para predecir el futuro. Así es como comenzó el oráculo en Dodona. La otra paloma voló a un lugar diferente, llamado el oasis de Júpiter Amón. En tiempos de Heródoto, había 3 sacerdotisas en Dodona. Sus nombres eran Promenea, Timarete y Nicandre. Durante un tiempo, estas sacerdotisas obtenían respuestas del oráculo de una manera especial. Observaban el árbol de haya sagrado donde se había posado la paloma. Cuando el viento sacudía el árbol, buscaban señales para interpretar. Más tarde, encontraron una nueva forma de obtener respuestas del oráculo. Usaron una estatua de bronce de un hombre que sostenía un látigo. Este látigo era especial. Tenía 3 cadenas. Al final de cada cadena había algo llamado astragalus. Esto era una fila de pequeños bultos o nudos.
Eran como los nudos en látigos utilizados para castigar a los criminales en aquellos días. La estatua sostenía pesadas cadenas sobre una gran olla de bronce. El viento soplaba estas cadenas contra los lados de la olla, haciendo que sonara como una campana. Este sonido se consideraba mágico. Aunque no era muy fuerte, continuaba durante mucho tiempo. Incluso si las cadenas apenas tocaban la olla, el sonido continuaba. La gente solía decir que si tocabas la olla por la mañana, aún podías escuchar su sonido por la noche. Esta idea era popular entre la gente común. Es fácil ver por qué creían esto. La olla de Dodona era grande, con una abertura amplia y lados de metal delgado que podían hacer sonido fácilmente. Debido a su forma y material, incluso una brisa suave podía mantenerla vibrando y haciendo ruido durante mucho tiempo. Las personas que querían consejos de este oráculo traían regalos costosos. Le daban estos regalos a las sacerdotisas y al templo. Después de dar los regalos y realizar algunas ceremonias especiales, hacían sus preguntas. Las sacerdotisas luego escuchaban los sonidos que hacía el gong especial. Tenían sus propias reglas para entender estos sonidos. Basándose en estas reglas, daban respuestas a las preguntas de la gente. La segunda paloma negra de Tebas aterrizó en el oasis de Júpiter Amón. Este oasis era un área verde pequeña en el desierto africano. Estaba al oeste de Egipto, a unos 160 kilómetros del río Nilo y un poco más cerca del mar Mediterráneo. La historia de cómo se encontró este oasis es interesante. Un rey y su ejército estaban cruzando el desierto, se quedaron sin agua y estaban a punto de morir de sed. De repente, un carnero apareció de la nada. Se paró frente a ellos como si quisiera guiarlos. Siguieron al carnero y pronto encontraron un gran valle verde. El carnero los condujo al valle y luego desapareció. En el lugar donde había estado el carnero, apareció repentinamente una gran fuente de agua. El rey estaba muy agradecido por este milagro. Decidió hacer que este lugar fuera especial construyendo un templo allí. Lo llamó el Templo de Júpiter Amón. La paloma de la historia anterior aterrizó en este lugar. A partir de entonces, la gente creyó que los sacerdotes de este templo podían predecir el futuro con la ayuda de los dioses. Estos tres eran los oráculos más famosos. También había muchos otros menos importantes. Cada uno de estos oráculos menores tenía sus rituales especiales, que a menudo eran extraños y no tenían mucho sentido. Uno de estos oráculos estaba en una cueva en forma de horno. El área alrededor de la cueva estaba rodeada por una pared construida por el hombre. La cueva tenía unos 2 metros de ancho y 2,5 metros de profundidad. Las personas tenían que usar una escalera para bajar a ella. Antes de consultar este oráculo para pedir consejo, las personas tenían que hacer ciertas cosas. Estas preparaciones tomaban varios días. Incluían ceremonias y rituales especiales que debían realizarse en un orden específico. Antes de consultar el oráculo, la persona tenía que seguir una serie de pasos. Primero, tenía que hacer ofrendas a varios dioses y purificarse. Luego era llevada a un arroyo cercano para ser lavada y ungida. Después, bebía 2 aguas especiales, el agua del olvido para despejar su mente de preocupaciones y el agua del recuerdo para ayudarle a recordar el mensaje del oráculo. Finalmente, descendía a la cueva para recibir la respuesta del oráculo. Había otro oráculo en Ática, donde la gente creía que una estatua de mármol especial tenía poderes mágicos. Esta estatua se hizo para honrar a un famoso profeta antiguo y se guardaba en un templo. Si querías pedir consejo a este oráculo, tenías que seguir algunas reglas estrictas. Primero, no podías beber vino durante 3 días. Luego tenías que dejar de comer completamente durante un día completo antes de tu visita. Después, tenías que sacrificar un carnero. Luego tomabas la piel del carnero, la colocabas frente a la estatua y dormías sobre ella. Las respuestas del oráculo luego te llegarían en tus sueños. Volvamos a hablar de Creso. Quería saber qué sucedería si atacaba las tierras de Ciro. Para averiguarlo, decidió preguntar a algunos oráculos.
Pero primero quería comprobar cuáles eran los oráculos más confiables. Así que ideó un plan para ponerlos a prueba. Esto es lo que hizo Creso para probar los oráculos. Creso envió mensajeros desde su capital, Sardes, a varios oráculos. Les dio 100 días para llegar a sus destinos, permitiendo posibles retrasos. En el 100º día, se les indicó que preguntaran a los oráculos qué estaba haciendo Creso, el rey lidio, en ese momento. Por supuesto, Creso no les dijo a los mensajeros sus planes. De esta manera, podría probar si los oráculos realmente tenían poderes divinos, ya que no podrían conocer sus acciones por medios humanos. Creso contó cuidadosamente los días él mismo. En el 100º día, en el momento establecido, cocinó carne de tortuga y cordero juntos en una olla de bronce con una tapa de bronce. Luego esperó a que regresaran los mensajeros. Los mensajeros regresaron uno por uno con respuestas de diferentes oráculos. La mayoría de las respuestas no fueron útiles, pero la respuesta del oráculo de Delfos fue diferente. Estaba escrita en verso, que era la forma en que este oráculo siempre daba respuestas. En Delfos, la sacerdotisa que se sentaba en el trípode especial de 3 patas daba respuestas confusas e inciertas. Así es como suelen hablar las personas que pretenden predecir el futuro. Luego, los sacerdotes y escritores que trabajaban allí convertían estas respuestas en versos. El mensajero trajo un verso del oráculo de Delfos. Estaba escrito en griego, pero esto es lo que significaba en términos más simples. Yo cuento las arenas, mido el mar. Lo que otros no saben, yo puedo adivinar. El cordero y la tortuga están hirviendo despacio, con bronce encima y bronce debajo. Creso quedó impresionado por la respuesta del oráculo de Delfos. Decidió pedir consejo a este oráculo sobre su planeado ataque contra Ciro. Para prepararse para esta importante consulta, Creso utilizó su gran riqueza para hacer elaborados preparativos. Reunió muchos regalos costosos. Algunos de estos regalos estaban destinados a quedarse en el templo para siempre. Otros iban a ser quemados como ofrendas al dios Apolo. Para las ofrendas sacrificiales, Creso preparó una impresionante variedad de artículos. Estos incluían numerosos animales vivos, lujosos sofás adornados con oro y plata, copas de oro y otros recipientes, y ropas ricamente bordadas. Todos estos artículos se utilizarían en los rituales antes de consultar el oráculo. Cuando llegó el día, una gran multitud se reunió para ver el evento. Después de sacrificar los animales y festear con la carne, todos los artículos utilizados en la ceremonia se amontonaron y se incendiaron. El fuego consumió todo lo que era inflamable, mientras que el oro se derritió en grandes placas que luego fueron recuperadas de las cenizas. De esta manera, solo se perdió el trabajo artesanal de estos artículos. El oro, que era la parte más valiosa, se salvó. Este oro provenía del río Pactolo. Además de estas ofrendas, Creso encargó artículos aún más extravagantes y costosos para el templo. Uno de ellos era un enorme recipiente de plata capaz de contener unos 11.000 litros de vino. Este recipiente estaba destinado a usarse durante los grandes festivales de Delfos. También había un recipiente más pequeño, pero aún impresionantemente grande, que se describía como una copa enorme. Creso también donó numerosos regalos más pequeños, incluidos cuencos, jarrones y estatuas, todos ellos hechos de plata y oro, con un trabajo artesanal exquisito. El oro recuperado del fuego sacrificial se reutilizó. Parte de él se moldeó en una estatua de un león, mientras que el resto se convirtió en grandes placas de metal para servir como base de la estatua del león. Esta impresionante escultura se colocó dentro de los terrenos del templo. Entre los regalos de Creso al oráculo de Delfos, una estatua destacaba como particularmente especial. Representaba a una mujer conocida como la panadera, una sirvienta en la casa de Creso responsable de hornear pan. Creso la honró con esta estatua de oro porque una vez le había salvado la vida durante su infancia. La madre de Creso había muerto cuando él era joven y su padre se volvió a casar. La nueva reina,
Deseando que sus hijos heredaran el trono, trató de eliminar a Creso. Le dio veneno a la panadera, instruyéndola para que lo pusiera en el pan de Creso. La panadera estuvo de acuerdo, pero no cumplió con la orden. En su lugar, advirtió a Creso sobre el complot de asesinato y dio el veneno a los hijos de la reina. Cuando Creso se convirtió en rey, hizo esta estatua para mostrar su gratitud por su lealtad. La colocó en Delfos, pensando que permanecería allí para siempre. Si bien este acto inmortalizó la memoria de su leal sirvienta, la estatua, al igual que los otros tesoros, eventualmente desapareció. Curiosamente, las estatuas hechas de bronce o mármol suelen durar más que las hechas de oro. Esto resalta un punto importante. En el arte y la arquitectura, la calidad de la artesanía a menudo importa más para la longevidad que el valor de los materiales utilizados. Creso no fue personalmente a Delfos con estos regalos. En su lugar, envió mensajeros de confianza. Se les dijo que realizaran las ceremonias necesarias, presentaran las ofrendas y luego preguntaran al oráculo las siguientes preguntas. El mensajero preguntó: Creso, el gobernante de Lidia y varios otros reinos, ha enviado estos regalos en gratitud por tus anteriores declaraciones sabias. Ahora busca tu consejo sobre 2 asuntos. ¿Es seguro para él atacar a los persas? Y, de ser así, ¿debería buscar aliados que lo ayuden? La respuesta del oráculo fue la siguiente. Si Creso cruza el Jalis y hace la guerra con Persia, un gran imperio caerá. Sería sabio que se aliara con los estados más poderosos de Grecia. Creso se sintió encantado con esta respuesta. Inmediatamente decidió lanzar su ataque contra Ciro. Para mostrar su agradecimiento por una respuesta tan favorable, envió otra consulta a Delfos, preguntando sobre la población de la ciudad. Una vez que recibió esta información, dio una suma de dinero a cada residente. A cambio, los delfios otorgaron privilegios especiales a Creso y los lidios con respecto a su oráculo. Les dieron prioridad en futuras consultas y les otorgaron otros honores. Al enviar regalos a la gente de Delfos, Creso también le hizo otra pregunta al oráculo. ¿Alguna vez disminuiría su poder? El oráculo respondió con un breve poema griego, similar a su respuesta anterior. Era el siguiente. Cuando una mula ascienda al trono Meda, solo entonces deberá temer su caída Creso. Creso estaba tan contento con esta respuesta como con la anterior. Pensó que la idea de que una mula se convirtiera en rey de Media era completamente imposible. Era solo una forma elegante de decir que eso nunca sucedería. Creso se sintió confiado en que su poder duraría. Ahora estaba completamente comprometido con su plan de ataque y decidió seguir adelante de inmediato. Su próximo paso fue asegurar alianzas con los estados griegos, como el oráculo había sugerido. Hablaremos sobre los planes de Creso y lo que sucedió a continuación en los siguientes capítulos. En cuanto a estos oráculos griegos, vale la pena señalar que los estudiosos han debatido cómo mantuvieron su credibilidad durante tanto tiempo entre los griegos, quienes eran intelectualmente avanzados. Diversos métodos e influencias probablemente contribuyeron a esto. Existe una tendencia natural en los seres humanos a creer en lo misterioso y lo sobrenatural, especialmente entre el público en general. Las personas a menudo exageran eventos inusuales y atribuyen cualidades milagrosas a fenómenos extraños. Por ejemplo, es posible que la cueva de Delfos liberara gases que afectaban a quienes los respiraban. Es fácil ver cómo los testigos podrían haber creído que estos efectos fueron causados por poderes divinos. Los sacerdotes y sacerdotisas que vivían en los templos oraculares tenían un interés en mantener la creencia del público en la autenticidad de estos lugares. Lo mismo ocurría con los residentes de las ciudades circundantes, ya que se beneficiaban económicamente de los visitantes. Estos templos idearon varias formas de recolectar dinero y regalos de los visitantes. En un caso, había un arroyo sagrado cerca de un oráculo donde la gente podía bañarse con el permiso de los sacerdotes. Después, se esperaba que arrojaran monedas al arroyo. No es difícil adivinar qué pasaba con ese dinero.
Es importante entender que no todos los sacerdotes y sacerdotisas engañaban intencionalmente a la gente. Desde jóvenes se les enseñaba a creer en la realidad de estas inspiraciones divinas. Como resultado, continuaban viéndolas como genuinas a lo largo de sus vidas. Incluso hoy, si examinamos nuestros patrones de pensamiento, a menudo encontramos que mantenemos creencias que adquirimos de manera acrítica en la infancia. Lo hacemos incluso cuando estas creencias contradicen la lógica clara o lo que podemos ver con nuestros propios ojos. Por lo tanto, los sacerdotes y sacerdotisas que parecían estar engañando a otros pueden haber estado igualmente convencidos de la verdad de sus prácticas. Los oráculos típicamente daban respuestas vagas y ambiguas que podían interpretarse de muchas maneras, dependiendo del resultado. Cuando los eventos parecían coincidir con una predicción o podían interpretarse creativamente para encajar, la gente difundía la historia ampliamente. Con cada repetición, la historia se volvía más dramática y precisa. Si una predicción fallaba, la vaguedad de la respuesta original significaba que no se consideraba un fracaso claro. Como resultado, la gente no estaba interesada en compartir estas historias. Esto significaba que los casos que apoyaban la exactitud del oráculo se volvían bien conocidos y recordados, mientras que los casos contradictorios se olvidaban rápidamente. Sin embargo, está claro que, en muchas ocasiones, las respuestas de los oráculos se daban en cooperación con la persona que buscaba consejo para engañar a otros. Por ejemplo, imagina que Creso quería establecer firmemente la credibilidad del oráculo de Delfos en la mente de su pueblo. Su objetivo podría haber sido alentarlos a unirse a sus ejércitos y apoyar su planeada campaña contra Ciro con determinación y confianza. Habría sido sencillo para él informar a la sacerdotisa en Delfos sobre sus acciones el día en que envió su consulta, influyendo así en su respuesta. Más tarde, cuando sus mensajeros regresaran, podría usar esta respuesta como evidencia de la inspiración divina del oráculo. Sabemos con certeza que Alejandro Magno empleó esta táctica, trabajando en conjunto con los sacerdotes del templo de Júpiter Amón para manipular las respuestas del oráculo. La existencia generalizada de afirmaciones falsas sobre revelaciones divinas no significa que todas tales revelaciones sean falsas. En cambio, sugiere lo contrario. Los seres humanos tienen una inclinación innata a creer en lo sobrenatural, buscar significado más allá del mundo visible y esperar una vida después de la muerte. Esta inclinación universal es una fuerte indicación de que, de hecho, podría existir un reino no visible, que la comunicación genuina con él es posible, que existe un poder superior que juzga las acciones humanas y que existe una vida después de la muerte. Desde esta perspectiva, incluso los aparentemente absurdos oráculos griegos y su aceptación generalizada proporcionan evidencia convincente de que la inspiración divina auténtica y la profecía pueden existir en alguna parte. El hecho de que los seres humanos estén tan inclinados a creer en estos fenómenos sugiere que podría haber algo de verdad detrás de ellos, incluso si muchas instancias específicas son falsas. Capítulo 6. Ciro ascendente. La caída de Creso y Lidia. Había 3 razones principales que convencieron a Creso de cruzar el río Jalis e invadir las tierras de los medos y persas. Primero, quería expandir su imperio. Segundo, temía que, si no atacaba a Ciro, eventualmente Ciro cruzaría el Jalis y lo atacaría a él. Tercero, sentía el deber de apoyar a su cuñado Astiages, quien había sido derrocado por Ciro. Astiages estaba casado con la hermana de Creso, lo que hacía que Creso se sintiera obligado a ayudarlo a recuperar su trono. Con estas motivaciones, y alentado por las respuestas del oráculo, Creso decidió lanzar la invasión. Su primer paso fue aliarse con los estados griegos más fuertes, como le aconsejó el oráculo. Después de mucha consideración, decidió que Esparta, ubicada en el Peloponeso, era la más poderosa. Los espartanos eran conocidos por su naturaleza bélica,
resistencia y deseo de gloria militar, más que por su interés en la riqueza material. Esto los hacía aliados ideales para Creso, quien tenía abundancia de oro, pero necesitaba apoyo militar. Creso envió embajadores a Esparta para proponer una alianza, explicando que el oráculo le había indicado que buscara al estado griego más poderoso. Los espartanos, halagados por el reconocimiento, aceptaron rápidamente su propuesta. Ya mantenían buenas relaciones con Creso, porque anteriormente les había proporcionado oro para una estatua sin pedir nada a cambio. Mientras tanto, Creso se preparaba enérgicamente para su campaña en Sardes. Un día, uno de sus consejeros, Sardaris, se atrevió a disuadirlo audazmente de emprender la expedición. Sardaris le dijo: Esta guerra es una mala idea. No tienes nada que ganar y todo que perder. Piensa en los persas a los que quieres enfrentarte. Llevan vidas sencillas, sin lujo ni riquezas. Si ganas, no obtendrás nada valioso de sus tierras. Pero si ellos te derrotan, invadirán Lidia y se llevarán todas nuestras riquezas. Mi consejo es que los dejes en paz. Quédate en este lado del río Halis y da gracias si Ciro también se queda en el suyo. Pero Creso no estaba de humor para dejarse influenciar por tales argumentos. Cuando todo estuvo listo, el ejército comenzó su marcha hacia el este, atravesando varias provincias de Asia Menor hasta que llegaron al río Halis. Este río, un importante caudal, se origina en el interior y fluye hacia el norte hasta el Mar Negro. El ejército acampó en sus orillas y se necesitaba un plan para cruzarlo. Creso fue asistido por un famoso ingeniero llamado Tales, quien se había unido al ejército. Tales de Mileto, a menudo llamado Tales el Mileto, en la historia, era un matemático e inventor muy hábil, conocido por sus numerosos descubrimientos y logros. Por ejemplo, durante sus viajes, una vez visitó Egipto y diseñó un método simple para medir la altura de las pirámides. Colocó un poste vertical en el suelo y midió el poste y su sombra. Luego midió la longitud de la sombra de la pirámide. Al comparar las longitudes de las sombras con las alturas del poste y la pirámide, calculó la altura de la pirámide. Tales también era astrónomo y filósofo. Determinó con precisión la duración del año e hizo cálculos sobre los eclipses, incluso prediciendo el año en que ocurrirían. Un eclipse que predijo sucedió el día de una gran batalla entre dos ejércitos. Estaba nublado, por lo que el sol quedó oculto, haciendo que la oscuridad causada por el eclipse fuera aún más intensa. La repentina oscuridad aterrorizó a los soldados, quienes pensaron que era una señal divina para detener la lucha. Tales el Mileto también contribuyó a la geometría. Fue autor de varios teoremas y demostraciones que ahora se encuentran en los Elementos de Euclides. Una de sus contribuciones más famosas es la quinta proposición del primer libro, conocida por ser un desafío significativo para los principiantes en geometría. El descubrimiento de la verdad en esta proposición y su compleja demostración fue un logro matemático mucho mayor que medir la altura de las pirámides utilizando sus sombras. Pero volvamos a Creso. Tales asumió la tarea de cruzar el río con el ejército. Encontró un lugar donde el terreno era bajo y nivelado a cierta distancia de la orilla del río. Hizo que el ejército acampara cerca del río en una formación compacta. Luego empleó a un gran número de trabajadores para excavar un nuevo canal detrás del ejército, desviando el río desde un punto aguas arriba y uniéndolo de nuevo aguas abajo. Una vez completado el canal, redirigió el río a su nuevo cauce, permitiendo que el ejército cruzara fácilmente el lecho seco del río. Después de cruzar el Halis, Creso continuó hacia Media. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que no tendría que avanzar mucho para encontrarse con su enemigo. Ciro se había enterado de sus planes a través de desertores y espías, y se estaba moviendo para enfrentarlo. A medida que Ciro avanzaba, conquistaba o se aliaba con las naciones que encontraba en su camino, ganando refuerzos para su ejército. Solo los babilonios seguían del lado de Creso. Desconfiaban del creciente poder de los medos y persas, y se habían aliado con Creso, prometiendo su apoyo en la guerra.
Las otras naciones orientales estaban aliadas con Ciro, quien avanzaba con una fuerza combinada masiva hacia el Jalis, mientras Creso lo cruzaba. Los exploradores que iban delante del ejército de Creso pronto regresaron con informes de una gran fuerza armada que se acercaba, llenando los caminos y representando una amenaza significativa. De manera similar, los exploradores del ejército de Ciro trajeron noticias de las tropas que avanzaban con Creso. Ambos ejércitos se detuvieron y comenzaron a prepararse para la batalla. Se encontraron en un lugar llamado Pteria, en la parte oriental de Asia Menor, en Capadocia. Una gran batalla tuvo lugar en Pteria, que duró todo el día sin un resultado decisivo. Cuando cayó la noche, los combatientes se separaron y se retiraron del campo de batalla. A la mañana siguiente, ambos reyes se dieron cuenta de que su oponente era más formidable de lo que habían anticipado. Ninguno parecía ansioso por reanudar la lucha, por lo que permanecieron en sus respectivos campamentos, sin mostrar intención de continuar la batalla. Creso se sintió afortunado de haber repelido la formidable invasión de Ciro. Creía que el ejército de Ciro había sido repelido, ya que se habían retirado del campo de batalla y no mostraban interés en regresar. Creso asumió que Ciro se retiraría a Media, reconociendo la fuerza de las fuerzas lidias. Satisfecho con su aparente ventaja, Creso regresó a Sardes para reponer su ejército agotado por la batalla. Decidió posponer sus planes de gran invasión hasta la siguiente temporada. Envió mensajeros a Babilonia, Esparta, Egipto y otros países aliados, informándoles del resultado de la batalla y pidiendo refuerzos para la próxima primavera. Mientras marchaba de regreso a casa, permitió que parte de sus tropas regresaran a sus hogares, instruyéndoles que se reunieran con él en la primavera. Esta disolución temporal ayudó a ahorrar el costo de mantener al ejército durante el invierno. Poco después de que Creso llegó a Sardes, la región fue sumida en el pánico por la noticia de que Ciro estaba cerca. Ciro se había quedado cerca de Pteria el tiempo suficiente para permitir que Creso regresara a casa y disolviera sus tropas. Luego, rápidamente reanudó su marcha hacia Sardes. Creso no se enteró de la aproximación de Ciro hasta que estaba casi en la ciudad. El pánico se extendió tanto dentro como fuera de la ciudad. Creso apresuradamente reunió a todas las fuerzas que pudo. Envió mensajes urgentes a las ciudades cercanas, pidiendo sus tropas, y reclutó a todos los hombres capaces en Sardes. Rápidamente reunió una fuerza formidable, los colocó en formación de batalla en una gran llanura cerca de la ciudad, y esperó ansiosamente la llegada de Ciro. El ejército lidio tenía una ventaja significativa sobre las fuerzas de Ciro en caballería. La próxima batalla se libraría en una llanura, lo que favorecía a los jinetes lidios. Ciro estaba preocupado por el impacto que esto podría tener en su ejército. La carga de un escuadrón de caballería puede ser devastadora. Miles de jinetes avanzan a una velocidad increíble, sus sables brillando y sus gritos llenando el aire. El impulso puro de los caballos que cargan puede abrumar cualquier resistencia. Las filas delanteras de los defensores, armadas con lanzas clavadas en el suelo, intentan mantener la línea. Pero los caballos detrás saltan sobre sus camaradas caídos, rompiendo las líneas y causando caos. Creso tenía una caballería poderosa, mientras que Ciro no tenía un contraataque efectivo. Sin embargo, Ciro tenía un gran número de camellos utilizados para transportar el equipaje del ejército. Decidió usar estos camellos contra la caballería lidia. Los historiadores antiguos mencionaban a menudo que los caballos tienen miedo natural a los camellos, aunque hoy en día no se cree esto. Independientemente, Ciro organizó a los camellos al frente de sus fuerzas. Quitó la carga y asignó a cada camello un soldado armado con una lanza. Incluso si los caballos no temían a los camellos, Ciro pensó que su gran tamaño y las lanzas proporcionarían una defensa sólida contra la caballería. Cuando comenzó la batalla, la caballería lidia cargó hacia adelante, pero cuando se acercaron a los camellos, los caballos entraron en pánico.
ya fuera por miedo a los camellos, por la vista de criaturas tan inusuales o por la resistencia de los camellos y sus jinetes. Los caballos se volvieron incontrolables. Arrojan a sus jinetes, pisotean a su infantería y causan caos. El ejército lidio fue completamente derrotado. Huyeron de regreso a la ciudad en desorden y se fortificaron dentro de sus muros. Ciro luego sitió la ciudad. La situación no parecía prometedora al principio. Las murallas eran altas, gruesas y fuertes, y la ciudad estaba bien defendida. Además, Creso tenía vastas reservas de alimentos, ropa y tesoros gracias a su riqueza. Creía que podría resistir hasta que sus aliados llegaran en su ayuda. Envió mensajeros a sus aliados, instándolos a venir rápidamente antes de que la ciudad estuviera completamente rodeada. Sardes era una ciudad bien protegida. Parte de su muralla estaba construida sobre acantilados rocosos empinados, que la gente pensaba que eran imposibles de escalar. Cerca de estos acantilados había una profunda garganta aislada. Durante un sitio posterior, se arrojaron cadáveres allí y los animales los devoraron, lo que muestra lo remota que era esta área. La gente creía que las murallas en estos acantilados no podían ser atacadas, por lo que se construyeron más delgadas y tenían menos guardias. Había una vieja historia sobre esto. Cuando un rey lidio llamado Males tuvo un hijo que se parecía a un león, un oráculo dijo que si llevaban a este león, llamado León, alrededor de las murallas de la ciudad, Sardes sería invencible. Llevaron a León alrededor de las murallas normales, pero se saltaron los acantilados, pensando que esa parte ya estaba segura. Esta área también tenía una fortaleza construida en una colina conectada con el monte Tmolo. Ciro sitió Sardes durante 14 días. Luego decidió que necesitaba encontrar una manera de escalar las murallas y tomar la ciudad por asalto. Envió jinetes a explorar cada parte de las murallas, ofreciendo una gran recompensa a cualquiera que encontrara un punto de entrada. A pesar de sus esfuerzos, los jinetes informaron de ningún éxito. Finalmente, un soldado llamado Iraíades notó que un centinela dejaba su puesto en los acantilados para recuperar su casco que había caído. Iraíades lo observó mientras bajaba y volvía a subir, dándose cuenta de que los acantilados podrían ser escalables. Compartió su descubrimiento y después de discutirlo, decidieron intentar un ascenso. Iraíades lideró a un pequeño grupo de soldados atrevidos por los acantilados. Al principio no fueron notados y, una vez que el camino fue mostrado, muchos otros lo siguieron. Suficientes soldados lograron entrar en la ciudad y finalmente tomaron Sardes. Durante la caótica toma de Sardes, Creso escapó por poco de la muerte. Según la historia, fue salvado por el discurso milagroso de su hijo sordo y mudo. Ciro había ordenado a sus soldados que capturaran a Creso vivo, a pesar de permitirles matar a cualquiera más. En medio de la batalla, con soldados saqueando las calles, un grupo se encontró con Creso y su hijo. Los soldados persas estaban a punto de matar a Creso cuando su hijo, quien nunca antes había hablado, de repente gritó: ¡Es Creso! ¡No lo maten! Esta intervención inesperada salvó la vida de Creso y fue capturado y llevado ante Ciro. Años antes, Creso había preguntado al oráculo de Delfos si el habla de su hijo podía ser restaurada. El oráculo le advirtió que no lo buscara, diciendo que el día en que su hijo hablara por primera vez sería el más oscuro y desdichado de su vida. Ciro no ordenó a sus soldados que perdonaran a Creso por compasión. Quería decidir el destino de Creso él mismo. Cuando Creso fue llevado ante él como prisionero, Ciro lo encadenó y lo mantuvo bajo cuidadosa vigilancia. Una vez que el orden fue algo restaurado en la ciudad, Ciro ordenó que se construyera una gran pira funeraria en una plaza pública. Creso y 14 jóvenes lidios, probablemente hijos de ciudadanos prominentes, fueron llevados a la pira y colocados sobre ella. Mientras Creso yacía sobre la madera, miraba alrededor con horror los preparativos para encender el fuego. Abrumado por el miedo, gritó con angustia: ¡Oh, Solón! ¡Solón! ¡Solón! Los oficiales encargados de la ejecución le preguntaron qué quería decir.
Ciro, supervisando la escena, también exigió una explicación. Al principio, Creso estaba demasiado angustiado para responder. La comunicación también era difícil porque necesitaban un intérprete. Finalmente, Creso relató su encuentro con Solón, quien había dicho que nadie podía juzgar la felicidad de un hombre hasta que viera cómo terminaba su vida. Ciro encontró esta historia fascinante. Sin embargo, la interpretación tomó tiempo, y para entonces ya se había encendido el fuego. La pira era altamente inflamable, y las llamas se extendieron rápidamente. Ciro ordenó urgentemente que el fuego fuera apagado. Al principio, los soldados tuvieron dificultades, pero una repentina tormenta de lluvia desde las montañas ayudó a apagar las llamas, salvando a Creso y a los jóvenes. En un cambio repentino de corazón, típico de los grandes gobernantes, Ciro comenzó a ver a Creso como un amigo. Ordenó que lo desataran, lo acercaron y lo trataron con respeto y honor. Creso permaneció con Ciro durante mucho tiempo, acompañándolo en futuras campañas. Estaba profundamente enfadado con el oráculo de Delfos por haberlo engañado con predicciones falsas, lo que lo llevó a su caída. Envió las cadenas que llevaba en la pira a Delfos, instruyendo que las arrojaran al umbral del templo, como símbolo de su cautiverio y ruina. Los mensajeros debían preguntar al oráculo si así era como mostraba gratitud a alguien que lo había enriquecido con numerosas ofrendas y regalos. Los sacerdotes del oráculo respondieron que la caída de la dinastía Lidia había sido decretada desde hace mucho tiempo por las Moiras como retribución por los crímenes de Giges, el fundador de la dinastía. Giges había asesinado a su maestro y usurpado el trono sin ningún derecho legítimo. Los dioses habían condenado a Giges por este crimen y el castigo estaba destinado a caer sobre él o uno de sus descendientes. El Pythian Apolo en Delfos había intentado retrasar este castigo debido a los generosos dones que Creso había dado al oráculo, pero los decretos del destino eran inmutables. El oráculo había logrado retrasar el juicio durante 3 años y había dado advertencias a Creso sobre la inminente perdición. El mensaje del oráculo sobre cruzar el Jalis y destruir un gran imperio se refería a Lidia, y la profecía sobre encontrar una mula en el trono de Media significaba que Creso debía esperar perder su trono cuando Ciro, quien tenía herencia tanto persa como meda, tomara el poder. Cuando esta explicación fue reportada a Creso, supuestamente la aceptó, admitiendo que el oráculo tenía razón y que había estado equivocado al culparlo. Independientemente de la verdad de la aceptación de Creso, está claro que desde su tiempo, las personas han tendido a pasar por alto cualquier engaño del oráculo. En cambio, admiran la astucia y habilidad con la que los sacerdotes lograron evitar ser expuestos. Capítulo 7. Ciro. Toma Babilonia. La caída de las imponentes murallas. A medida que Ciro avanzaba hacia el territorio de Creso en Asia Menor, pasó por alto la gran y renombrada ciudad de Babilonia. Situada en el río Éufrates, en la parte sur de Asia, Babilonia era la capital de una vasta región fértil que se extendía a ambos lados del río hacia el Golfo Pérsico. El tamaño del dominio de Babilonia fluctuaba con el tiempo debido a guerras y cambios políticos. El río Éufrates era la fuente de vida de la región, proporcionando el agua necesaria para sostener a la densa población. Los habitantes eran trabajadores y pacíficos, cultivando la tierra y viviendo de sus frutos. La tierra estaba cruzada por canales construidos para distribuir el agua del río para el riego. Algunos canales eran navegables, incluyendo uno principal que conectaba el Éufrates con el Tigris, suministrando agua a muchos otros canales más pequeños a lo largo de su ruta y permitiendo la navegación de embarcaciones de buen tamaño. La mayor parte del comercio en la región se realizaba utilizando embarcaciones de tamaño moderado, las cuales Heródoto encontraba fascinantes. Estos barcos llevaban suministros esenciales de alimentos a la enorme ciudad desde las áreas agrícolas aguas arriba. Los barcos estaban construidos de manera única,
Primero se hacía un armazón ancho y poco profundo con ramas de sauce, similar a una cesta. Luego, este armazón se cubría con pieles y se revestía con juncos para protegerlo y distribuir uniformemente el peso de la carga. Cargados con productos, los barcos flotaban río abajo hacia Babilonia. Para proteger las cubiertas de cuero de posibles daños, los marineros evitaban las rocas y la grava, manteniendo sus embarcaciones en el centro de la corriente. Usaban un remo en la proa y una pala en la popa para dirigir el barco, asegurándose de mantenerse en las corrientes más rápidas para un viaje más rápido. Estos barcos eran bastante grandes y a menudo llevaban bestias de carga como burros o mulas, junto con la carga y la tripulación. Los animales se transportaban para llevar las valiosas pieles que formaban la cubierta exterior del barco, de regreso río arriba después del viaje. Al llegar a Babilonia, la carga se vendía y los barcos se desmontaban. Las pieles se doblaban en paquetes y se cargaban en las mulas. Los marineros luego caminaban junto a las mulas, guiándolas mientras regresaban río arriba, listos para repetir el proceso en otro viaje. Babilonia era una ciudad enorme. Los relatos históricos sugieren que era de 4 a 5 veces el tamaño de Londres, lo que a muchos les resulta difícil de creer. Sin embargo, gran parte de este espacio estaba ocupado por parques, jardines asociados a los palacios reales y plazas abiertas. Además, las casas en las ciudades antiguas generalmente eran más cortas y estaban más esparcidas que las modernas. Muchas de ellas probablemente eran simples chozas y casuchas, similares a las que se encuentran en algunas partes del Medio Oriente hoy en día. Por lo tanto, es plausible que Babilonia pudiera haber ocupado un área tan grande dentro de sus murallas. Las murallas de Babilonia han sido descritas con alturas variables por los autores antiguos, algunos afirmando que tenían 75 pies de altura, mientras que otros decían que medían 2 o 300 pies. Esta variación no es sorprendente, ya que la altura de las murallas de la ciudad dependía típicamente del terreno. Las murallas eran más altas donde el terreno exterior proporcionaba una ventaja a los atacantes y más bajas donde las características naturales ya ofrecían protección. Es posible que en ciertos puntos, como a través de barrancos o a lo largo de pendientes pronunciadas, las murallas de Babilonia pudieran haber alcanzado las alturas extraordinarias mencionadas por Heródoto. Las murallas se construyeron con ladrillos hechos de arcilla y tierra extraída de una trinchera fuera de la ciudad. Esta trinchera servía como un foso lleno de agua del Éufrates y de arroyos cercanos, añadiendo una capa adicional de defensa. Los lados de estos fosos también estaban revestidos con ladrillos hechos de la misma tierra excavada. Los ladrillos se pegaban entre sí usando una sustancia pegajosa llamada betún. Este betún era fácil de encontrar porque flotaba en grandes cantidades en un río cercano. El río Éufrates corría a través del centro de Babilonia. Bajos muros bordeaban ambos lados del río. Al final de cada calle que conducía al río, había aberturas con escalones que bajaban hasta el agua. Estas aberturas tenían puertas de bronce para evitar que los enemigos entraran en la ciudad a través del río. La ciudad tenía un diseño en cuadrícula. Las calles principales iban desde el río directamente hasta las murallas de la ciudad. Otras calles cruzaban estas en ángulos rectos. Donde estas calles se encontraban con las murallas exteriores, había grandes puertas de bronce. Estas puertas tenían bisagras y marcos de bronce. En total, había 100 de estas puertas alrededor de la ciudad. Encima de las murallas de la ciudad había torres de vigilancia para proteger las puertas. Las murallas eran muy anchas, tan anchas que un carro tirado por 4 caballos podía circular por la parte superior e incluso dar la vuelta entre las torres de vigilancia. El río Éufrates dividía Babilonia en 2 partes. En un lado estaba el palacio del rey. Estaba en el centro de un gran área redonda que tenía muchos edificios, patios, parques y jardines. En el otro lado del río había otra gran área redonda. Esta contenía el gran templo de Belus. El templo tenía una torre muy alta. Esta torre estaba compuesta por 8 torres más pequeñas apiladas una encima de la otra. Había una escalera de caracol que llegaba hasta la cima. En la parte superior de la torre había una habitación especial llamada capilla.
Dentro de la capilla había un sofá de oro, una mesa y otros artículos importantes. Sobre esta capilla había otra habitación utilizada como observatorio. Aquí, los astrónomos babilonios estudiaban el cielo nocturno. Un puente conectaba las dos secciones de la ciudad, y también había un pasaje subterráneo bajo el río para la comunicación privada entre dos edificios públicos cerca del puente. Estas estructuras eran grandiosas e impresionantes, adornadas con esculturas de animales, gobernantes famosos y escenas de caza, batallas y eventos importantes en la historia de Babilonia. Una de las características más asombrosas de Babilonia eran sus jardines colgantes. Estos jardines probablemente fueron construidos después de la época de Ciro. Aunque se llamaban colgantes, los jardines no estaban suspendidos en el aire. En su lugar, estaban construidos sobre plataformas elevadas sostenidas por arcos y muros. Los jardines tenían varios niveles. Cada nivel tenía plantas y árboles que crecían en él. Las personas podían subir a estos niveles utilizando anchas escaleras. El nivel más alto era muy alto, varios cientos de pies por encima del suelo. Para llegar a esta altura, los constructores tuvieron que crear un sistema complejo de arcos. Para mantener todo estable, había un muro grueso alrededor del jardín. Este muro tenía 25 pies de ancho y era tan alto como el nivel más bajo de arcos. Ayudaba a soportar el peso y la presión de los arcos y las plataformas. Toda la estructura formaba una colina artificial de forma cuadrada, con terrazas que llevaban a una amplia área plana en la parte superior. Esta área superior medía 400 pies de cada lado. Los jardines estaban construidos sobre una base de grandes piedras planas colocadas sobre la mampostería de los arcos. Sobre las piedras había una capa de juncos impregnados en betún, seguida de un piso de ladrillos cementados para ser impermeables. El piso de ladrillos estaba cubierto con láminas de plomo para canalizar el agua fuera del jardín. Luego se colocaba tierra y moho encima, lo suficientemente profundo como para que grandes árboles pudieran echar raíces y crecer. Un mecanismo en la terraza superior extraía agua del río y la distribuía por todo el jardín. Los jardines completos estaban llenos de una vasta variedad de árboles, plantas y vides que producían frutos y flores que enriquecían la escena con belleza y variedad. Babilonia obtenía plantas de todas las regiones con las que comerciaba, mejorando el esplendor floral del jardín. Se empleaban jardineros expertos para mantener los jardines, podar los árboles frutales y las vides, mantener los caminos despejados e introducir nuevas variedades de plantas. Estos jardines colgantes se convirtieron en una de las maravillas del mundo. El área alrededor de Babilonia era mayormente plana y propensa a inundaciones debido a su proximidad al río. Para abordar este problema, la reina Nitocris implementó un innovador sistema de control de inundaciones. Creó un enorme lago artificial para capturar el exceso de agua y evitar que la ciudad se inundara. Además, diseñó una compleja red de canales sinuosos y arroyos laterales para el río. Utilizando la tierra excavada de estos proyectos, Nitocris construyó diques artificiales similares a los métodos modernos de control de inundaciones utilizados a lo largo del río Mississippi cerca de Nueva Orleans. Su estrategia tenía dos objetivos principales. Primero, aumentar el número de canales de agua y gestionar mejor el flujo del río. Y segundo, hacer que la navegación fuera difícil para posibles invasores mientras seguía siendo fácil para los residentes. Nitocris fue una gran constructora e ingeniera. Uno de sus proyectos más grandes fue construir un puente sobre el río Éufrates, que corría por el medio de la ciudad. La ciudad de Babilonia estaba dividida en dos partes por el río, y las personas que vivían a cada lado a menudo no se llevaban bien. Debido a esto, la reina Nitocris hizo que el puente fuera especial. Añadió una parte que podía moverse como un puente levadizo. Esta parte móvil del puente podía levantarse o bajarse. Normalmente estaba bajada durante el día para que las personas pudieran cruzar, pero por la noche la levantaban. De esta manera, si surgían problemas, podían evitar rápidamente que las personas cruzaran de un lado de la ciudad al otro.
Heródoto cuenta una historia interesante sobre la reina Nitocris que muestra lo astuta que era. La reina Nitocris hizo algo astuto antes de morir. Hizo que los trabajadores construyeran su tumba sobre una de las puertas principales de la ciudad. En el frente de la tumba puso un mensaje que todos podían ver. La reina Nitocris dijo: «Si alguno de mis sucesores necesita desesperadamente dinero, puede abrir mi tumba y tomar lo que necesite. Sin embargo, solo debería hacerlo en las circunstancias más extremas». La tumba permaneció intacta durante muchos años, después de la muerte de la reina Nitocris. La gente no usaba mucho la puerta debajo de la tumba, por lo que esa área se volvió tranquila y vacía. Más tarde, un nuevo rey que necesitaba dinero decidió abrir la tumba. Pensaba que encontraría dinero adentro, pero cuando la abrió, se sorprendió. No había dinero en absoluto. Solo encontró el cuerpo de la reina y un mensaje que decía: la reina Nitocris dijo: «Si tu codicia no fuera tan ilimitada como vergonzosa, no habrías perturbado el descanso de los muertos». Después de sus éxitos hasta ahora, era natural que Ciro comenzara a considerar la conquista del gran imperio babilónico. Sin embargo, su prioridad inmediata era asegurar su control sobre Lidia. Pasó algún tiempo en Sardes, organizando y estableciendo el nuevo gobierno para reemplazar el gobierno de Creso. Ciro dejó partes de su ejército como guarniciones en las ciudades conquistadas y nombró oficiales persas para comandar estas fuerzas. Para ganarse a los lidios, también nombró a muchos funcionarios locales en cargos municipales y civiles, asegurando su lealtad al mantener el control militar sobre los persas. Uno de los puestos civiles más importantes era el de gran tesorero. Ciro confió el tesoro y la gestión de las reservas de oro y plata, así como los futuros ingresos, a un lidio llamado Páctias. Al hacer esto, Ciro esperaba obtener la cooperación de la población local y hacer que aceptaran su gobierno con mayor disposición. Con estos arreglos en su lugar, Ciro, llevando a Creso consigo, partió con su ejército principal para regresar al este. Tan pronto como Ciro dejó Lidia, Páctias incitó a los lidios a rebelarse. El comandante en jefe de las fuerzas militares dejadas por Ciro se llamaba Tábalo. Páctias huyó de la ciudad y se dirigió hacia la costa, donde logró reunir un gran ejército compuesto tanto por lidios como por tropas extranjeras. Pudo contratar a estos soldados utilizando los tesoros que Ciro le había confiado. Páctias luego marchó de regreso a Sardes, tomó la ciudad y atrapó a Tábalo y a sus tropas persas en la ciudadela. Cuando Ciro se enteró de estos eventos, se enfureció y decidió destruir la ciudad. Sin embargo, Creso intercedió a favor de Sardes. Sugirió que, en lugar de quemar la ciudad, Ciro debería enviar una fuerza fuerte para desarmar a la población y luego implementar leyes y arreglos que alentaran a la gente a entregarse al lujo y al placer. Creso dijo: Si haces esto, debilitarás lentamente su espíritu de lucha y harás que se concentren en disfrutar de sí mismos en su lugar. Esto hará que la gente sea más fácil de controlar y menos propensa a causar problemas. Ya no serán una amenaza para tu gobierno. Este plan mantendrá las cosas estables durante mucho tiempo sin tener que usar métodos duros. Ciro estuvo de acuerdo con este plan. Envió a un oficial medo llamado Mazares con una fuerte fuerza a Sardes. Mazares recibió la orden de rescatar a Tábalo y capturar y ejecutar a todos los líderes de la rebelión lidia, excepto Páctias, quien debía ser capturado vivo y enviado a Ciro en Persia. Al enterarse del acercamiento de Mazares, Páctias huyó hacia el norte, a la ciudad de Cime, buscando refugio. Cuando Mazares llegó a Sardes y restauró el control de Ciro, envió mensajeros a Cime exigiendo la rendición de Páctias. Los habitantes de Cime estaban indecisos sobre si debían cumplir con la demanda de Mazares de entregar a Páctias. Decidieron consultar a un oráculo antiguo y célebre cercano a Mileto. Enviaron mensajeros al oráculo para preguntar si era la voluntad de los dioses entregar al fugitivo. El oráculo respondió que podían entregarlo. Los habitantes de Cime estaban a punto de entregar a Páctias cuando Aristódico,
Un ciudadano importante intervino. No estaba de acuerdo con la respuesta del oráculo. Aristódico pensaba que era extraño que los dioses les dijeran que entregaran a alguien que había buscado refugio. Se preguntaba si tal vez los mensajeros habían cometido un error al escuchar el mensaje del oráculo. Aristódico convenció a los otros ciudadanos de verificar nuevamente con el oráculo. Dirigió un grupo de regreso para hacer la misma pregunta por segunda vez. Al llegar, Aristódico se dirigió directamente al oráculo. Páctias, un lidio, huyó hacia nosotros buscando refugio para evitar una muerte cruel a manos de los persas. Los persas exigen su rendición. Aunque tememos su poder, tenemos aún más miedo de entregar a un suplicante indefenso sin instrucciones claras y definitivas de tu parte. El oráculo dio la misma respuesta que antes. Podían entregarlo. Aristódico no estaba satisfecho con la respuesta del oráculo. Quería hacer un punto, así que hizo algo inusual. Caminó por el jardín del templo y comenzó a destruir nidos de pájaros. Estos pájaros habían hecho sus hogares allí porque era un lugar pacífico y sagrado. Las acciones de Aristódico provocaron una reacción. Una voz seria surgió desde el interior del templo advirtiéndole: ¿Cómo te atreves, mortal, a perturbar la santidad de este lugar y a dañar a aquellos que han buscado refugio bajo mi protección divina? Aristódico respondió preguntando por qué el oráculo protegía a aquellos que buscaban su ayuda, mientras aconsejaba a los habitantes de Cime que abandonaran y traicionaran a sus suplicantes. El oráculo respondió: Les doy esas instrucciones para que tales individuos impíos puedan atraer sobre sí mismos el juicio del cielo más rápidamente por atreverse a siquiera considerar abandonar a un fugitivo indefenso. Los habitantes de Cime estaban preocupados después de escuchar la respuesta del oráculo. No querían entregar a Páctias a los persas, pero también tenían miedo de hacer enojar a los persas protegiéndolo. Así que idearon un plan para ayudar a Páctias a salir de la ciudad en secreto. Pero Masares, el líder persa, no se dio por vencido. Sus hombres siguieron a Páctias de ciudad en ciudad, siempre pidiendo que lo entregaran. Finalmente, una ciudad aceptó entregar a Páctias a los persas. Lo hicieron porque Masares los amenazó y también les ofreció recompensas. Al final, Masares capturó a Páctias y lo envió a Ciro como prisionero. Poco después de que esto sucediera, Masares murió. Entonces un hombre llamado Hárpago se convirtió en la nueva persona encargada de gobernar Lidia para los persas. Mientras tanto, Ciro continuaba conquistando tierras en Asia. Después de unos años, decidió atacar Babilonia. Trajo un gran ejército cerca de la ciudad. Belsasar, el rey de Babilonia, se refugió dentro de las murallas de la ciudad y cerró todas las puertas. Se sentía muy seguro allí. En esos tiempos, las murallas fuertes eran la mejor defensa contra los atacantes. Si las murallas eran lo suficientemente altas para detener a las personas de trepar por ellas y lo suficientemente gruesas para resistir los arietes, eran difíciles de romper. Las armas de hoy en día podrían fácilmente destruir tales murallas, pero en aquel entonces, los ejércitos solo tenían personas y vigas de madera, con puntas de metal, para atacar las murallas. Belsasar estaba seguro de que sus murallas no podían ser destruidas. Colocó a sus soldados en la parte superior de las murallas y guardias en las torres para vigilar posibles peligros. Belsasar y su gente se sentían muy seguros dentro de Babilonia. Tenían mucha comida y todo lo que necesitaban. Debido a que pensaban que nadie podía atacarlos, empezaron a celebrar fiestas y divertirse todo el tiempo. Pasaban sus días disfrutando en sus hermosos palacios y jardines. Creían que sus fuertes murallas protegerían la ciudad para siempre, así que no se preocupaban por nada y solo se enfocaban en llevar una vida llena de placer. Ciro movió su ejército hacia Babilonia. Colocó grupos de soldados en 2 puntos, donde el río entraba en la ciudad y donde salía. Les dijo a estos soldados que entraran a la ciudad a través del lecho del río cuando el nivel del agua bajara. Para hacer que esto sucediera,
Ciro hizo que muchos trabajadores cavaran nuevos canales y agrandaran los existentes. Esto cambiaría el curso del río. Una noche, cuando todo estuvo listo, desviaron el río hacia estos nuevos canales. Esto hizo que el río dejara de fluir a través de la ciudad. Tan pronto como el nivel del agua bajó, los soldados caminaron hacia la ciudad por el lecho seco del río. Llevaban muchas escaleras con ellos. Usaron estas escaleras para trepar por los muros bajos a lo largo de los lados del río. Mientras tanto, Belsasar, el rey de Babilonia, estaba celebrando una gran fiesta. Estaba muy sorprendido cuando alguien le dijo que los persas habían tomado el control de toda la ciudad. Capítulo 8. El renacimiento de Sión. El papel de Ciro en la historia judía. Cuando Ciro invadió Babilonia y tomó la ciudad, los judíos estaban en cautiverio allí. Ciro terminó siendo su libertador. Por esta razón, Ciro es muy conocido en la historia religiosa, más que cualquier otro conquistador antiguo. En tiempos antiguos, los gobernantes poderosos a menudo tomaban a las personas de los países conquistados como esclavos. A veces los usaban como sirvientes domésticos, pero principalmente los utilizaban como trabajadores agrícolas para cultivar la tierra. La historia del cautiverio de los judíos en Babilonia se menciona brevemente en los últimos capítulos del segundo libro de las Crónicas, con más detalles en el libro de Jeremías. Jeremías fue un profeta que vivió durante el cautiverio. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, invadía frecuentemente Judea. A veces tomaba prisionero al monarca reinante. Otras veces, reemplazaba al rey con otro, imponía impuestos y a veces saqueaba la ciudad, llevándose todo el oro y la plata que podía encontrar. Durante muchos años, los reyes y el pueblo de Judea vivieron con miedo constante y ansiedad, ya que eran atacados repetidamente por esta nación de ladrones que cruzaba sus fronteras. El rey Sedequías fue el último rey de esta atribulada y desafortunada línea de reyes judíos. El profeta Jeremías condenaba audazmente los pecados de la nación judía, que según él, habían traído estos terribles desastres sobre ellos. Proclamaba que su sufrimiento era un castigo del cielo y a menudo los advertía de calamidades aún peores por venir. Lo hacía abiertamente y en lugares públicos en toda la ciudad. La gente se sentía perturbada y angustiada por sus advertencias, y muchos estaban enojados con Jeremías por entregarlas. Una vez se paró en uno de los patios públicos del templo y le dijo a la multitud de sacerdotes y personas que, a menos que la nación se arrepintiera y volviera a Dios, toda la ciudad sería destruida, incluido el templo mismo. Los sacerdotes y la gente estaban furiosos por esto. Arrestaron a Jeremías y lo llevaron a una gran asamblea judicial para su juicio. Los jueces le preguntaron por qué hacía tales predicciones, acusándolo de ser un enemigo de su país y un traidor que merecía la muerte. El público estaba extremadamente agitado, casi al borde de la violencia. Durante todo este juicio, Jeremías permaneció tranquilo y respondió a sus acusaciones sin miedo. Jeremías dijo: Todo lo que he dicho sobre esta ciudad y esta casa proviene del Señor Jehová. En lugar de enojarse conmigo por entregar su mensaje, deberían reflexionar sobre sus pecados, arrepentirse y abandonarlos. Si hacen esto, tal vez Dios tenga misericordia de ustedes y prevenga las calamidades que seguramente vendrán de otro modo. En cuanto a mí, estoy en sus manos. Pueden tratarme como crean conveniente. Pueden matarme si lo desean, pero sepan que si lo hacen, traerán la culpa y las consecuencias de derramar sangre inocente sobre ustedes mismos y sobre esta ciudad. Solo he dicho lo que el Señor me ordenó decir. El discurso de Jeremías provocó una gran división entre los oyentes. Algunas personas se enojaron aún más y querían matarlo, mientras que otros lo defendieron e insistieron en que no debía morir. Por el momento, los defensores ganaron y Jeremías fue liberado. Siguió advirtiendo al pueblo sobre sus pecados y prediciendo la condena de la ciudad, tal como lo había hecho antes. Dado que las personas encontraban estas advertencias tan desagradables,
otros profetas comenzaron a hacer predicciones opuestas, con la esperanza de hacerse populares, al prometer paz y prosperidad. Uno de estos falsos profetas era Hananías. En un momento, Jeremías, siguiendo una orden divina, hizo un pequeño yugo de madera y lo usó en su cuello para simbolizar la esclavitud venidera que estaba prediciendo. Hananías le quitó el yugo del cuello a Jeremías y lo rompió, diciendo que Dios rompería el poder de Nabucodonosor sobre las naciones en 2 años, y que incluso los judíos que ya habían sido llevados a Babilonia regresarían en paz. Jeremías respondió que las predicciones de Hananías eran falsas y que, aunque se había roto el yugo de madera, Dios lo reemplazaría con un yugo de hierro, lo que significaba una esclavitud aún más dura bajo Nabucodonosor. Sin embargo, Jeremías también predijo que después de 70 años, los judíos regresarían a su tierra. Para dejar aún más claro su punto sobre el futuro regreso de los judíos, Jeremías usó un poderoso símbolo. Había una parcela de tierra en el país de Benjamín, parte de Judea, que pertenecía a su familia y sobre la cual Jeremías tenía el derecho de comprar pagando una cierta cantidad de dinero. Aunque estaba en prisión en ese momento, su primo vino al patio de la prisión y le ofreció venderle la tierra. Jeremías la compró de una manera muy pública y formal, redactando escrituras, convocando a testigos, pesando y pagando el dinero y completando la transacción según las costumbres de la época. Le entregó los documentos a su escriba, diciéndole que los guardara de manera segura, porque un día Judea volvería a estar en paz y los títulos de propiedad serían valiosos. Una vez, cuando Jeremías no pudo hablar en público debido a estar encarcelado, hizo que su escriba Baruc escribiera sus profecías para que pudieran ser leídas al pueblo. Baruc escribió todo en un pergamino y esperó el momento adecuado para leerlo. Durante un gran festival en Jerusalén, que atrajo a personas de todo Judea, Baruc tomó el pergamino y lo leyó en la entrada de uno de los grandes patios del templo. Se reunió una gran multitud y escucharon atentamente. Una persona en la multitud fue al palacio del rey e informó al consejo que Baruc estaba leyendo las profecías de Jeremías a una gran audiencia. El consejo convocó a Baruc y le pidió que leyera el pergamino para ellos. Después de que lo hizo, le preguntaron cómo se había escrito el pergamino. Baruc explicó que lo había escrito exactamente como Jeremías se lo había dictado. Los miembros del consejo le dijeron a Baruc que tenían que informar al rey y le aconsejaron que le dijera a Jeremías que se escondiera, temiendo que el rey pudiera reaccionar violentamente. Los oficiales dejaron el pergamino en una de sus habitaciones y fueron a contarle al rey lo que había sucedido. El rey envió a un sirviente llamado Jehudí para que buscara el pergamino. Cuando Jehudí regresó, el rey le pidió que lo leyera. Jehudí leyó el pergamino mientras estaba de pie junto a un fuego, ya que hacía mucho frío. Después de leer unas pocas páginas y ver que contenía las mismas advertencias y críticas que el rey había escuchado antes, el rey se enojó. Tomó un cuchillo, cortó el pergamino en pedazos y lo arrojó al fuego. Algunas personas cercanas intentaron detenerlo y le rogaron al rey que no lo quemara, pero el rey los ignoró. Dejó que Jehudí quemara todo el pergamino. Luego, el rey envió a oficiales a arrestar a Jeremías y Baruc, pero no pudieron encontrarlos. En un momento, Jeremías enfrentó severas dificultades debido a sus incesantes advertencias y profecías. Durante un breve periodo en que los ejércitos caldeos habían sido expulsados de Jerusalén por los egipcios, Jeremías decidió visitar a sus amigos y familiares en la provincia de Benjamín. Sin embargo, fue detenido en una de las puertas y acusado de intentar escapar hacia los caldeos. Jeremías negó esto, pero no le creyeron y lo enviaron de regreso a Jerusalén, donde fue encarcelado en una casa utilizada como prisión por los oficiales del rey. Después de unos días en este confinamiento, el rey mandó traer a Jeremías al palacio. El rey le preguntó si Jeremías tenía nuevas profecías del Señor. Jeremías respondió que los caldeos regresarían y que el rey Sedequías sería capturado y llevado a Babilonia.
Luego, Jeremías pidió al rey que no lo enviara de regreso a la prisión de la que había sido rescatado. El rey estuvo de acuerdo, y en su lugar lo envió a la prisión pública, donde las condiciones eran mejores, y ordenó que se le diera comida diaria mientras quedara algo en la ciudad. Pero los enemigos de Jeremías no se dieron por vencidos. Volvieron a acudir al rey y argumentaron que las sombrías predicciones de Jeremías desanimaban y desmoralizaban al pueblo, convirtiéndolo en un enemigo público. Le pidieron al rey que tomara medidas más severas contra Jeremías. El rey respondió entregando a Jeremías en sus manos, diciéndoles que podían hacer con él lo que quisieran. Había una mazmorra en la prisión a la que solo se podía acceder desde arriba. A los prisioneros se les bajaba con cuerdas y se les dejaba allí para que murieran de hambre. El fondo estaba húmedo y fangoso, y cuando el profeta Jeremías fue bajado a sus oscuras profundidades, se hundió en el lodo. Pronto habría muerto de hambre y miseria, pero el rey comenzó a preocuparse por lo que había hecho, temiendo que Jeremías pudiera ser realmente un verdadero profeta de Dios. Preguntó qué había sucedido con Jeremías, y al enterarse de que había sido enterrado vivo, inmediatamente envió a oficiales para rescatarlo. Los oficiales llegaron a la mazmorra, la abrieron y bajaron cuerdas y paños a Jeremías. Se le indicó que colocara los paños bajo sus brazos para amortiguar las cuerdas. Luego lo sacaron a salvo del oscuro pozo. A pesar de estas crueles persecuciones, la voz de Jeremías no fue silenciada y los desastres que había advertido no pudieron evitarse. Eventualmente, los babilonios invadieron la tierra con gran fuerza y sitiaron la ciudad durante 2 años. La hambruna se volvió insoportable. El rey Sedequías decidió hacer una fuga nocturna secreta con tantos soldados como pudo reunir, con la esperanza de salvar su propia vida y dejar la ciudad a su suerte. Logró atravesar las puertas de la ciudad y pasar las líneas babilónicas, pero pronto fue descubierto, perseguido y capturado. La ciudad fue asaltada y, como sucedía a menudo, fue saqueada y destruida. Muchos habitantes fueron asesinados, otros fueron tomados prisioneros y los principales edificios fueron incendiados. Las murallas de la ciudad fueron derribadas y todos los tesoros públicos, incluidas las vasijas de oro y plata del templo, junto con una vasta cantidad de botín privado, fueron llevados a Babilonia por los conquistadores. Esto sucedió 70 años antes de que Babilonia fuera conquistada por Ciro. Durante el tiempo de cautiverio, muchas personas de Judea permanecieron en su tierra natal. Es imposible deportar a toda una población. Sin embargo, un gran número de personas fueron llevadas y vivieron en condiciones miserables durante 2 generaciones. Algunos trabajaban como jornaleros en las zonas rurales de Babilonia, mientras que otros hacían trabajos serviles en la ciudad. El profeta Daniel vivía en los palacios del rey. Fue llamado al festín de Belsasar la noche en que Ciro entró en la ciudad para interpretar la misteriosa escritura en la pared, que predijo la caída del imperio babilónico. 1 año después de conquistar Babilonia, Ciro emitió un edicto permitiendo a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir la ciudad y el templo. Los profetas habían predicho este evento durante mucho tiempo como parte del plan de Dios. Sorprendentemente, Ciro reconoció la divinidad suprema de Jehová en su proclamación y dijo que había sido encargado por Dios para reconstruir el templo y restaurar el culto en el monte Sión. Algunos estudiosos creen que Ciro, influenciado por razones políticas, quería restablecer la nación judía como un estado tapón entre su imperio y Egipto, ya que los egipcios y los caldeos habían sido enemigos durante mucho tiempo. Al conquistar las tierras caldeas, Ciro tendría que defenderse de sus enemigos. Independientemente de sus motivos, Ciro permitió que los cautivos hebreos regresaran y proclamó ese efecto. Habían pasado 70 años desde que comenzó el cautiverio, por lo que la mayoría de los que regresaban nunca habían visto su tierra ancestral. Sin embargo, los judíos estaban ansiosos por regresar. Reunieron una gran asamblea con todos sus tesoros, provisiones y equipaje,
junto con caballos, mulas y otros animales para el transporte. Cuando estuvieron listos para marchar, un recuento exacto mostró que había 49.697 personas. También tenían alrededor de 800 caballos, 250 mulas y 500 camellos. La mayoría de sus suministros eran transportados por casi 7.000 burros. Esta marcha pacífica de familias, hombres, mujeres y niños, no era para la conquista, sino para reconstruir sus vidas. Llevaban herramientas, provisiones y utensilios para la vida cotidiana. Este evento fue uno de los más significativos de la historia y debe haber sido un espectáculo extraordinario. El gran grupo de viajeros hizo el largo y difícil viaje de Babilonia a Jerusalén sin ningún problema. Todos llegaron a salvo y de inmediato comenzaron a reparar las murallas de la ciudad y a reconstruir el templo. Cuando finalmente se colocaron los cimientos del templo, realizaron una gran celebración para marcar el evento. Esta celebración fue una mezcla de alegría y tristeza. Los jóvenes, que nunca habían visto Jerusalén en su antigua gloria, estaban llenos de emoción y felicidad por estar de vuelta en su ciudad ancestral. Para ellos, construir el nuevo templo era un proyecto emocionante y lo esperaban con orgullo y placer. Sin embargo, los hombres mayores que recordaban el antiguo templo estaban llenos de tristes recuerdos de los días prósperos y pacíficos de su juventud y de la magnificencia del antiguo templo, que sabían que nunca podría recrearse por completo. En esos días, la gente expresaba el dolor y la tristeza con gritos fuertes, tal como la gente expresa la alegría hoy en día. Así que durante la celebración, los gritos de dolor y arrepentimiento de la generación mayor, que lloraba la pérdida del pasado, se mezclaban con los gritos de alegría de la generación más joven, que no sabía nada del pasado, pero miraba hacia el futuro con esperanza y felicidad. Los judíos enfrentaron muchos obstáculos y mucha oposición en sus esfuerzos por reconstruir su antigua ciudad y restaurar los rituales mosaicos. Sin embargo, ahora volveremos a la historia de Ciro. Capítulo 9. El destino de los amantes, Pantea y Abradates. En los capítulos anteriores de este libro, hemos seguido principalmente los escritos de Heródoto, excepto por la historia de Ciro, visitando a su abuelo cuando era niño, que es de Jenofonte. En este capítulo contaremos la historia de Pantea, otro relato de Jenofonte. Lo presentamos como un ejemplo de las historias románticas llenas de la historia de Jenofonte y por sus perspectivas sobre las costumbres antiguas. Depende de cada lector decidir cuánto de esto cree que es cierto. Retomaremos la historia con nuestras propias palabras, pero nos ceñiremos de cerca al relato de los hechos según Jenofonte. Pantea era una cautiva de Susa. Fue tomada junto con muchos otros cautivos y un gran botín después de una de las grandes batallas de Ciro contra los asirios. Su esposo era un general asirio, aunque no fue capturado al mismo tiempo que su esposa. El botín de la batalla en la que Pantea fue capturada era muy valioso. Incluía hermosos y costosos trajes de armadura, tiendas ricamente decoradas, grandes sumas de dinero, vasos de plata y oro, y esclavos, algunos valorados por su belleza y otros por sus habilidades, que eran muy apreciadas en aquellos días. Ciro nombró una comisión para dividir este botín. Siempre fue muy generoso, nunca guardaba los tesoros para sí mismo, sino que los distribuía generosamente entre sus oficiales y soldados. Los comisionados dividieron el botín entre los diferentes generales y soldados de manera justa. Entre los premios dados a Ciro estaban dos famosas cantantes y esta dama de Susa. Ciro agradeció a los comisionados por su parte, pero dijo que si alguno de sus amigos quería alguna de las cautivas, podrían tenerla. Un oficial pidió una de las cantantes y Ciro se la dio de inmediato, diciendo: «Te agradezco más por pedírmela que tú a mí por dártela». En cuanto a la dama de Susa, Ciro no la había visto aún, por lo que pidió a uno de sus amigos más cercanos y de confianza que se encargara de ella. El nombre del oficial era Araspes,
Era un Meda y había sido un amigo cercano y compañero de juegos de Ciro cuando visitaba a su abuelo en Media. Los lectores quizás lo recuerden del final de nuestro relato de aquella visita, donde era el favorito a quien Ciro le dio su manto cuando se fue para regresar a casa. Cuando Araspes recibió esta tarea, le preguntó a Ciro si él mismo había visto a la dama. Ciro dijo que no. Araspes entonces explicó su situación. El nombre de su esposo era Abradates y era llamado el rey de Susa. No fue capturado con su esposa porque estaba en una misión en otra nación cuando ocurrió la batalla y el campamento asirio fue capturado. Esto muestra que, aunque Abradates era llamado un rey, probablemente era más como un gobernador o virrey, un tipo de líder que podía ser enviado en tales misiones. Araspes continuó explicando que cuando capturaron a Pantea, él y algunos otros entraron en su tienda. La encontraron junto con sus damas de compañía sentadas en el suelo, con velos sobre sus rostros, esperando tranquilamente para conocer su destino. A pesar de que tenían los rostros cubiertos y estaban sentadas, era evidente por el porte y la figura de Pantea que ella era la reina. El líder del grupo de Araspes les pidió a todas que se pusieran de pie. Cuando lo hicieron, la gracia y belleza de Pantea se hicieron aún más evidentes. Se mantuvo con una expresión triste, pero increíblemente hermosa, tratando de mantenerse tranquila y serena, aunque era evidente que había estado llorando. Los soldados sintieron lástima por ella, y el líder intentó consolarla diciendo que no tenía nada que temer. Le dijo que, aunque ahora estaba separada de su esposo, un buen y digno hombre, no tendría ninguna razón para lamentarlo, ya que encontraría un nuevo esposo que sería igual de bueno, si no mejor, en apariencia, inteligencia, rango y poder. Sin embargo, estos intentos de consolarla solo la hicieron sentir más triste. Comenzó a llorar aún más, sollozando fuerte, retorciendo sus manos y desgarrando su manto, una forma común de mostrar profundo dolor y desesperación en su cultura. Araspes dijo que durante estos gestos, su cuello, manos y parte de su rostro se hicieron visibles y ella era la mujer más hermosa que había visto. Deseaba que Ciro pudiera verla. Ciro se negó, diciendo que era demasiado arriesgado. Araspes preguntó por qué. Ciro explicó que si la veía, podría quedar tan cautivado por su belleza que descuidaría sus deberes y perdería el interés en su importante misión militar. Araspes argumentó que Ciro al menos podía verla, y que podía controlarse y no dejar que sus sentimientos interfirieran con sus responsabilidades. Ciro no estaba de acuerdo, diciendo que no estaba seguro de poder controlarse. Esto llevó a una larga discusión entre Ciro y Araspes. Araspes creía que todo hombre podía controlar su propio corazón y sentimientos con suficiente determinación y esfuerzo para mantenerlos bajo control. Ciro, por otro lado, creía que las pasiones humanas eran más fuertes que la voluntad humana. Argumentó que nadie podía confiar en sus resoluciones para controlar los impulsos del corazón una vez que estaban fuertemente despertados. La única manera de estar a salvo, dijo, era evitar situaciones que pudieran provocar tales emociones intensas. Esto era especialmente cierto en el caso del amor. Afirmó que la historia había demostrado que ningún principio moral, ninguna resolución firme, ningún temor al deshonor o incluso al sufrimiento podían controlar el poderoso sentimiento del amor una vez que estaba despertado. En esencia, Araspes apoyaba una nueva forma de pensar sobre el amor, mientras que Ciro se adhería a la visión tradicional. En conclusión, Ciro advirtió en broma a Araspes que tuviera cuidado, o podría demostrar que el amor es más fuerte que la voluntad al enamorarse él mismo de la hermosa reina de Susa. Araspes aseguró a Ciro que no había peligro de que eso sucediera. Dijo que solo una persona débil sería incapaz de controlar sus propias emociones y deseos, y confiaba en que él podría manejarlo. Sin embargo, como muchos que son demasiado confiados, Araspes falló cuando fue puesto a prueba. Se hizo cargo de la reina con la firme intención de ser fiel a su deber.
Sentía lástima por su situación desafortunada y admiraba su paciencia y espíritu gentil. Su belleza y la tristeza que llevaba consigo la hacían aún más atractiva para él. Araspes disfrutaba haciendo todo lo posible para hacerla sentir cómoda, y ella estaba muy agradecida, dándole miradas y palabras amables en respuesta. Estos pequeños gestos lo hicieron aún más devoto a ella. Verla interactuar libremente con sus doncellas, sin ser vigilada y absorta en los pensamientos de su esposo ausente, solo la hacía más atractiva para Araspes. Cada movimiento y expresión de ella parecía estar lleno de encanto. Como resultado, tal como Ciro había predicho, Araspes se enamoró completamente de ella. A pesar de hacer muchas resoluciones para resistir sus sentimientos, todas desaparecían cuando estaba cerca de ella. Le resultaba imposible resistir las emociones que lo invadían, lo cual sentía como una magia deliciosa contra la que no quería luchar. Desde lejos veía el amor como un enemigo que podía conquistar, pero de cerca se sentía como un amigo, y se rindió por completo. Esta situación continuó durante un tiempo mientras el ejército se trasladaba de un lugar a otro, llevando a los cautivos con ellos, conquistando nuevas ciudades y planeando nuevas conquistas. Eventualmente, Ciro necesitó a alguien inteligente y de alto rango para realizar una misión de espionaje en un territorio enemigo distante. Esta persona necesitaba llegar a la corte del rey enemigo, conocer a las figuras clave y evaluar los recursos del reino. Era una tarea más complicada que una simple misión de reconocimiento, y Ciro no estaba seguro de a quién enviar. Durante este tiempo, Araspes confesó su amor a Pantea. Ella se sintió ofendida porque era leal a su esposo y no quería tal atención de nadie más. También sintió que Araspes estaba traicionando la confianza de Ciro, ya que se suponía que debía ser su guardián, no un pretendiente. Aunque estaba molesta, no lo reprendió ni se quejó a Ciro. En su lugar, rechazó firmemente sus avances, esperando que se sintiera avergonzado y se detuviera. Pero Araspes no se detuvo. Continuó profesando su amor, y finalmente, Pantea sintió que no tenía otra opción que recurrir a Ciro en busca de ayuda. En lugar de enojarse con Araspes, por lo que podría verse como una traición de confianza, Ciro simplemente se rió de cómo todos los alardes y promesas de Araspes habían fallado. Envió un mensajero para advertir a Araspes sobre su comportamiento, aconsejándole que respetara los sentimientos de Pantea. Sin embargo, el mensajero entregó el mensaje en un tono mucho más severo de lo que Ciro había previsto. Reprendió duramente a Araspes por haberse enamorado y lo acusó de traicionar una confianza sagrada y de actuar de manera incorrecta e injusta. Araspes se sintió abrumado por la culpa, la angustia y el temor de las posibles consecuencias. Es común que las personas se sientan de esta manera cuando finalmente tienen que enfrentar las repercusiones de sus acciones, que no les parecían preocupantes mientras las estaban haciendo. Cuando Ciro se enteró de lo angustiado que estaba Araspes por el mensaje severo y sus temores de castigo, lo mandó llamar. Cuando Araspes llegó, Ciro le aseguró que no tenía razón para tener miedo. Ciro dijo: No me sorprende el resultado. Todos sabemos lo difícil que es resistir los encantos de una mujer hermosa cuando estamos en estrecho contacto con ella. Si ha habido algún error, debería considerarse más culpa mía que tuya. Me equivoqué al ponerte en una situación tan tentadora al encargarte de una mujer tan hermosa. Araspes se sintió profundamente conmovido por la generosidad de Ciro al intentar aliviar su ansiedad y culpa, y asumir la responsabilidad y la culpa sobre sí mismo. Agradeció sinceramente a Ciro por su amabilidad, pero admitió que, a pesar del perdón de su líder, todavía se sentía abrumado por la tristeza y la preocupación. La noticia de su falta se había extendido por todo el ejército, y sus enemigos celebraban su caída y predecían su desgracia y ruina. Algunas personas incluso le aconsejaron que huyera antes de que ocurrieran peores consecuencias. Ciro dijo: Si ese es el caso, tienes una oportunidad de hacerme un gran servicio.
Ciro luego le explicó su necesidad de un agente de confianza para realizar una misión secreta en territorio enemigo. Era crucial que este agente no fuera sospechado de ser amigo de Ciro. Ciro sugirió: Puedes fingir huir. La gente dirá que te escapaste por miedo a mi desagrado. Actuaré como si te estuviera persiguiendo. La noticia de tu fuga se propagará rápidamente, incluso en el país enemigo. Cuando llegues allí, te recibirán como un desertor de mi causa y un refugiado. Araspes estuvo de acuerdo con el plan y se preparó para partir. Ciro le dio instrucciones detalladas y planificaron la información falsa que Araspes compartiría con el enemigo sobre la situación y las intenciones de Ciro. Cuando todo estuvo listo, Ciro le preguntó a Araspes cómo se sentía al dejar a la hermosa Pantea. Araspes respondió que cuando estaba lejos de Pantea, podía tomar decisiones fácilmente y seguir sus deberes. Sin embargo, cuando estaba cerca de ella, su amor por ella y las emociones fuertes que despertaba eran completamente incontrolables. Una vez que Araspes se fue, Pantea, creyendo que había huido por miedo a la ira del rey debido a su infidelidad, envió un mensaje a Ciro. Expresó su pesar por el comportamiento de Araspes y ofreció compensar su ausencia enviando a buscar a su esposo. Explicó que su esposo estaba descontento con su gobernante actual, quien lo había tratado cruelmente e injustamente. Dijo que él se uniría gustosamente a Ciro si se le daba la oportunidad. Pantea dijo: Por favor, déjame enviar a buscar a mi esposo. Estoy segura de que se alegrará de unirse a ti. Será mucho más leal que Araspes. Mi esposo es valiente y sabe mucho sobre la guerra. No está contento con su gobernante actual, que ha sido cruel con él. Esto lo convierte en una gran adición a tu ejército. Te prometo que es honesto y trabajará duro para ti. Será muy útil en tus batallas. Ciro accedió a la propuesta y Pantea envió a buscar a su esposo, Abradates. Llegó con 2,000 jinetes, lo que fortaleció significativamente las fuerzas de Ciro. El reencuentro entre Pantea y Abradates fue extremadamente alegre. Cuando Abradates escuchó de su esposa sobre el tratamiento honorable y amable que había recibido de Ciro, se sintió profundamente agradecido y juró hacer todo lo posible para devolver el favor. Abradates se lanzó inmediatamente a hacer que sus tropas fueran lo más efectivas posible para la causa de Ciro. Notó que Ciro estaba interesado en construir y equipar un cuerpo de carros armados, que se usaban comúnmente en las batallas de esa época. Estos carros eran costosos de construir, al igual que la artillería moderna. Eran carros pesados y fuertes, generalmente tirados por 2 caballos. Las cuchillas afiladas de acero sobresalían de los ejes a cada lado, cortando las filas enemigas cuando los carros pasaban a través de ellas. Cada carro llevaba un conductor y 1 o más guerreros completamente armados. Estos guerreros se mantenían de pie en el suelo del carro y luchaban con jabalinas y lanzas. Las vastas llanuras de Asia Central eran ideales para este tipo de guerra. Abradates inmediatamente preparó 100 carros para Ciro a su propio costo, utilizando caballos de sus tropas. Hizo un carro mucho más grande que los demás para sí mismo, ya que planeaba liderar este grupo personalmente. Su carro era tirado por 8 caballos. Su esposa Pantea estuvo muy involucrada en estos preparativos. Quería contribuir, por lo que proporcionó un casco, armadura para el pecho y piezas para los brazos hechas de oro de sus tesoros. Estas formaban un traje completo de armadura para proteger a Abradates mientras estaba de pie en el carro. También fabricó armaduras de bronce para los caballos. Cuando todo estuvo listo, con 8 caballos bellamente adornados y Abradates vestido con su armadura dorada, el carro ofrecía un espectáculo impresionante mientras recorría el campamento, observado por todo el ejército. Parecía un líder adecuado para los 100 carros similares que lo seguían. Imaginar el caos causado por 100 carros armados con cuchillas cargando contra densos grupos de soldados da una idea de los horrores de la guerra antigua. Pantea había mantenido sus contribuciones en secreto al principio,
planeando sorprender a su esposo con ellas justo antes de su primera batalla. Había tomado en secreto las medidas de su armadura habitual y hecho que los artesanos fabricaran las piezas doradas sin que nadie lo supiera. Junto con la armadura protectora de oro, también añadió elementos decorativos como una túnica púrpura, una cresta de color violeta para el casco y pulseras. Mantuvo estos artículos ocultos hasta el día de la batalla. Cuando Abradates entró en su tienda para prepararse, ella se los trajo. Abradates se asombró cuando vio la espléndida armadura y rápidamente se dio cuenta de cómo había sido hecha. Con el corazón lleno de sorpresa y placer, exclamó. Abradates dijo: Mi querida Pantea, has sacrificado tus joyas y adornos más preciados para crear esta exquisita armadura para mí. Tu generosidad y amor brillan más que cualquier coraza dorada jamás podría hacerlo. Pantea respondió: Mi querido Abradates, tú eres mi tesoro más preciado, mucho más valioso que cualquier joya o adorno. Tu valor y nobleza brillan más que cualquier armadura dorada. Si otros te perciben como yo, un hombre de honor, coraje y lealtad inquebrantable, entonces no he sacrificado nada en absoluto. En cambio, he ganado enormemente al adornarte con lo mejor que podía ofrecer, pues tu gloria refleja sobre ambos. Abradates lucía muy impresionante para todos. Muchos espectadores observaban mientras montaba en su carro y se preparaba para partir. Sin embargo, su admiración por el amor y la devoción de Pantea y su belleza casi eclipsaron el magnífico carro y su gran guerrero. Ella permaneció junto al carro por un tiempo, hablando en voz baja con su esposo, recordándole su gratitud hacia Ciro por su trato noble y exhortándolo a demostrar su fidelidad, valentía y lealtad, tal como ella había prometido en su nombre. El conductor cerró la puerta del carro después de que Abradates subió, separándolo de Pantea, aunque ella aún podía verlo de pie en su lugar. Ella lo observó con un rostro lleno de amor y preocupación. Cuando el carro comenzó a alejarse, ella besó el borde y caminó junto a él, incapaz de soportar la separación. Abradates se volvió y la vio seguirlo, saludándola con la mano en señal de despedida. Abradates dijo: Adiós, mi amada Pantea. Regresa a tu tienda y mantén la paz. Tu amor y devoción me han fortalecido más que cualquier armadura. Llevo tu corazón conmigo en la batalla y prometo honrar la confianza que tú y Ciro han depositado en mí. Que los dioses nos protejan a ambos hasta que nos volvamos a encontrar. Pantea se dio la vuelta. Sus sirvientes vinieron a llevarla de regreso, y todos los espectadores volvieron su atención hacia ella, olvidando el carro y a Abradates hasta que ella estuvo fuera de la vista. Antes de que comenzara la batalla, mientras Ciro inspeccionaba las tropas, se detuvo cuando llegó a los carros de Abradates para verificar los arreglos y hablar con él. Notó que los carros estaban posicionados contra una fuerte línea de soldados egipcios, que eran aliados del enemigo. Abradates dejó su carro con el conductor y se acercó a Ciro para una breve conversación y recibir sus órdenes finales. Ciro le instruyó que se mantuviera en su posición y que no atacara hasta recibir una señal específica. Después de su conversación, Abradates regresó a su carro y Ciro continuó. Abradates entonces se movió lentamente a lo largo de sus líneas, animando a sus hombres y dándoles las instrucciones finales para la carga que se avecinaba. Todas las miradas estaban puestas en el impresionante espectáculo de su carro mientras avanzaba, el carro moviéndose lentamente a lo largo de la línea, con Abradates, alto y decorado, de pie en el centro, mientras los 8 caballos, emocionados por las trompetas y la escena de batalla, caminaban con orgullo, sus armaduras de bronce resonando mientras avanzaban. Finalmente, cuando se dio la señal, Abradates instó a los otros carros a seguirlo y puso a sus caballos a toda velocidad, liderando toda la línea en una feroz carga contra los egipcios. Los caballos de guerra, bien entrenados para la batalla,
Luchaban con sus cascos tan ferozmente como los hombres lo hacían con lanzas. Avanzaban sin miedo, pisoteando y saltando sobre cualquier cosa en su camino, como si comprendieran completamente la tarea que tenían ante sí. Mientras Ciro cabalgaba a través del campo de batalla, vio a los caballos de Abradates cargando en medio de las filas enemigas. Los cascos de los caballos pisoteaban a los soldados, las ruedas de los carros aplastaban a aquellos que caían, y las cuchillas adheridas a los carros cortaban todo lo que se interponía en su camino, ya fueran los ejes de las lanzas o los miembros de los hombres, destruyendo todo a su paso. Mientras Ciro pasaba, vio a Abradates en medio del caos, conduciendo su carro y gritando a sus hombres en un frenesí de emoción y triunfo. La batalla donde ocurrieron estos eventos fue una de las más significativas y cruciales que Ciro jamás libró. Salió victorioso, y sus enemigos fueron derrotados y expulsados del campo de batalla. Una vez que la batalla terminó, el ejército dejó de luchar y montó un campamento para pasar la noche. Al día siguiente, los generales se reunieron en la tienda de Ciro para discutir qué hacer con los cautivos, los despojos de guerra y los planes del ejército. Sin embargo, Abradates no estaba presente. Al principio, en medio de la emoción y la confusión, Ciro no notó la ausencia de Abradates, pero eventualmente preguntó dónde estaba. Un soldado le informó que Abradates había sido asesinado mientras luchaba desde su carro entre los egipcios y que su esposa, Pantea, estaba actualmente atendiendo su entierro cerca de un río en el campo de batalla. Al escuchar esto, Ciro quedó sorprendido y afligido. Inmediatamente detuvo la reunión, montó su caballo y ordenó a sus asistentes que trajeran todo lo necesario para tal ocasión solemne. Luego pidió a aquellos que conocían el camino que lo llevaran hacia Pantea. Cuando Ciro llegó, encontró el cuerpo de Abradates tendido en el suelo, con Pantea sentada a su lado, sosteniendo su cabeza en su regazo, consumida por un profundo y silencioso dolor. Ciro rápidamente desmontó, se arrodilló junto al cuerpo y dijo: ¡Ay! Valiente y fiel Abradates, ha partido realmente tu valiente espíritu de este mundo mortal. Tu coraje y lealtad no tienen igual, y tu sacrificio no será olvidado. Que tu noble alma encuentre paz en las tierras eternas más allá. Extendió la mano para tomar la mano de Abradates, pero al levantarla, el brazo se desprendió del cuerpo, ya que había sido cortado por una espada egipcia. La visión sorprendió a Ciro, y el dolor de Pantea estalló una vez más. Ella gritó de angustia, volvió a colocar cuidadosamente el brazo y le dijo a Ciro que el resto del cuerpo estaba en un estado similar. Su voz estaba ahogada por los sollozos y lágrimas mientras hablaba, llena de arrepentimiento y culpa. Se culpaba a sí misma, pensando que al instar a su esposo a ser valiente y leal en la batalla, podría haber causado su muerte. Pantea lamentó: Y ahora él está muerto, mientras que yo, quien lo empujó hacia el peligro, sigo viva. Ciro hizo todo lo posible para consolar a Pantea, pero rápidamente se dio cuenta de que su dolor estaba más allá de toda consolación. Se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba y le prometió cuidarla en el futuro. Ciro dijo: Serás tratada con el mayor respeto mientras estés conmigo, y si deseas unirte a algún amigo, me aseguraré de que seas enviada con seguridad a ellos cuando lo desees. Pantea le agradeció por su amabilidad. Mencionó que tenía un amigo al que deseaba unirse y que se lo diría a su debido tiempo. Por ahora, pidió a Ciro que la dejara sola con sus sirvientes, su doncella y el cuerpo de su esposo. Ciro accedió y se fue. Una vez que se fue, Pantea despidió a los sirvientes, quedándose solo con su doncella. La doncella se puso nerviosa al darse cuenta de que algo trágico estaba a punto de suceder. Se preguntaba qué estaba planeando su ama. Sus temores se confirmaron cuando Pantea reveló una espada escondida debajo de su manto. La doncella suplicó, llorando y rogándole que no se quitara la vida. Pero Pantea estaba decidida. Dijo que ya no podía vivir.
instruyó a la doncella que envolviera su cuerpo en el mismo manto que el de su esposo y que los enterrara juntos. Antes de que la doncella, sorprendida, pudiera hacer algo para detenerla, Pantea se sentó junto al cuerpo de su esposo, recostó la cabeza sobre su pecho y se quitó la vida con la espada. En solo unos minutos, se fue. Ciro honró la memoria de Abradates y Pantea, construyendo un alto monumento sobre su tumba compartida. Capítulo 10. La venganza de Tomiris. La muerte de Ciro. Después de conquistar el imperio babilónico, Ciro se convirtió en el gobernante de casi toda Asia, tal como se conocía en ese momento. Más allá de su imperio, la gente creía que había vastas extensiones de tierra inhabitables, consideradas desoladas e imposibles de atravesar. Estas áreas eran inadecuadas para los seres humanos debido a diversas condiciones extremas. Algunas eran demasiado calientes, otras demasiado frías. Algunas eran desiertos y otras estaban empapadas en lluvias constantes, creando pantanos. Al norte se encontraba el mar Caspio, que era en gran parte inexplorado y se pensaba que se extendía hasta el océano Ártico. Al oeste del mar Caspio estaban las montañas del Cáucaso, que se creían las montañas más altas del mundo en ese momento. Cerca de estas montañas vivía un pueblo salvaje y algo incivilizado llamado los escitas. El término escitas era una etiqueta amplia utilizada para muchas de las tribus nativas que vivían más allá de los bordes de la civilización. Sin embargo, los escitas cerca del mar Caspio no eran completamente primitivos. Habían desarrollado algunas de las primeras artes mecánicas típicas de las naciones guerreras. Aunque carecían de hierro o acero, trabajaban con otros metales como el oro y el bronce. Punteaban sus lanzas y jabalinas con bronce y hacían armaduras de bronce para ellos y sus caballos. También creaban adornos de oro para sus cascos, cinturones y estandartes. Los escitas eran fieros en la batalla, conocidos por su imprudencia y valentía, y eran excelentes jinetes con grandes fuerzas de caballería, similares a los cosacos. Las diversas campañas militares y conquistas de Ciro, que le permitieron construir su vasto imperio, abarcaron unos 30 años. Hacia el final de este periodo, cuando ya estaba envejeciendo, Ciro decidió aventurarse en estas regiones del norte para agregarlas a sus territorios. Ciro tenía 2 hijos, Cambises y Esmerdis. Su esposa, que se decía era hija de Astiages, se convirtió en su reina después de que él conquistó el reino de Media, lo que ayudó a que los medos aceptaran su gobierno. Aunque casarse con la hija de su abuelo sería considerado tabú en Europa occidental, no era inusual en el este en ese momento. Parece que esta reina ya no estaba viva durante los eventos descritos en este capítulo y que sus hijos se habían convertido en príncipes prominentes. Una de las tribus del norte que Ciro buscaba conquistar era los masagetas, un poderoso y extenso reino. Estaban gobernados por una reina viuda llamada Tomiris, que ya pasaba de la mediana edad. Tenía un hijo adulto llamado Espargapis, que era el heredero al trono y servía como comandante de los ejércitos de la reina. El plan inicial de Ciro para anexar a los masagetas fue a través de una alianza matrimonial. Reunió un ejército y comenzó a avanzar hacia el norte mientras enviaba enviados por adelantado para proponer matrimonio a la reina Tomiris. Sin embargo, la reina sabía que Ciro estaba más interesado en su reino que en ella, y siendo de una edad en la que la ambición superaba al amor, rechazó su propuesta y le advirtió que no avanzara más. Ciro continuó avanzando, a pesar de la advertencia de la reina. La frontera entre su territorio y las tierras de la reina Tomiris era el río Araxes, que fluía de oeste a este a través de Asia Central hacia el mar Caspio. A medida que Ciro avanzaba, la tierra se volvía cada vez más salvaje y desolada. El área estaba habitada por tribus salvajes que vivían de raíces y hierbas y apenas estaban más avanzadas que los animales salvajes que los rodeaban. Según Heródoto, estas tribus tenían una costumbre peculiar. Se reunían alrededor de un fuego
y asaban una fruta que producía vapores con un efecto embriagador similar al del vino. A medida que los vapores hacían efecto, se excitaban cada vez más, hasta que finalmente bailaban y cantaban en un estado de intoxicación completa. Ciro y su ejército atravesaron estos bosques y desiertos hasta que llegaron al río Araxes. Después de pensar en la mejor manera de cruzar el río, Ciro decidió construir un puente flotante usando barcos y balsas obtenidos de la gente local o construidos para ese propósito. Aunque podría haber sido más fácil transportar al ejército utilizando simplemente los barcos y balsas para cruzarlos, este método habría sido demasiado lento y peligroso. Si el enemigo atacaba mientras parte del ejército estaba en un lado del río, parte en el otro, y algunos aún en el agua, toda la fuerza podría ser fácilmente derrotada. Así que Ciro planeó construir el puente para mover a su ejército de una sola vez, permitiéndoles aterrizar en la orilla opuesta en columnas organizadas y listas para la batalla. Mientras Ciro estaba ocupado construyendo el puente, llegaron mensajeros de Tomiris. Traían un mensaje de la reina, advirtiendo a Ciro que abandonara sus planes de invadir su reino y regresara a sus tierras. Ella le aconsejaba que esta sería la decisión más sabia para su propio bien. Aunque había tenido éxito hasta ahora, le advirtió que la fortuna podría cambiar y sus victorias podrían llegar a su fin si invadía su territorio. Sin embargo, dudaba que él tomara su consejo y dijo que no le tenía miedo. Le ofreció dos opciones. Podía continuar construyendo el puente y ella retiraría sus fuerzas a una marcha de 3 días hacia el interior de su país para que él pudiera cruzar el río con seguridad y sin prisas. Luego, lo esperaría en su campamento. Alternativamente, le ofrecía cruzar el río y encontrarse con él en su lado, pero solo si él retrocedía 3 días de marcha desde el río para darle la misma oportunidad de cruzar de manera segura. Dejaba la elección en manos de Ciro. Ciro convocó un consejo de guerra para discutir la situación. Presentó las opciones a sus oficiales y generales y les pidió sus opiniones. Estuvieron de acuerdo unánimemente en que lo mejor sería que él aceptara la segunda opción, retirarse 3 días de marcha hacia su territorio y esperar a que Tomiris viniera a atacarlo allí. Sin embargo, hubo una persona en la reunión que ofreció un consejo diferente, aunque no era oficialmente parte del consejo. Este era Creso, el ex rey de Lidia. Desde que había sido capturado, se había quedado con Ciro, acompañándolo a menudo en sus expediciones y campañas. A pesar de ser un cautivo, Creso se había convertido más en un amigo y frecuentemente actuaba como un sabio y honesto consejero para Ciro en situaciones difíciles. En esta ocasión, Creso no estuvo de acuerdo con la opinión de los otros oficiales. Creso dijo: Probablemente debería disculparme por ofrecer consejos como cautivo, pero mis experiencias de sufrimiento y desgracia me han enseñado lecciones de sabiduría que otros podrían no haber aprendido. Creo que sería mejor que no retrocedieras, sino que avanzaras y atacaras a Tomiris en su territorio. Si te retiras, en primer lugar, se verá mal. Después de todo, es una retirada. Luego, si Tomiris te derrota en la batalla, ya estará a 3 días de marcha dentro de tu territorio y podría continuar avanzando, posiblemente tomando el control de tu imperio antes de que tengas la oportunidad de reunir otro ejército. Por otro lado, si la derrotas, estarás a 6 días de marcha detrás de la posición que habrías ocupado si hubieras avanzado ahora. Tengo un plan que sugerir. Cruza el río como Tomiris ofreció y avanza 3 días en su territorio. Deja una pequeña parte de tu ejército allí, junto con una gran cantidad de tus provisiones más valiosas, artículos de lujo, vinos ricos y cualquier cosa que el enemigo consideraría valioso botín. Luego, retírate en secreto con la mayor parte de tu ejército hacia el río y organiza una emboscada. El enemigo atacará tu destacamento avanzado, los derrotará y se apoderará de las provisiones, pensando que han ganado la batalla. Caerán en el desorden, celebrando su victoria, festejando con las provisiones y bebiendo el vino. En ese momento, podrás regresar de repente con toda la fuerza de tu ejército y abrumarlos por completo. Ciro decidió seguir el consejo de Creso.
Le dijo a los mensajeros de la reina Tomiris que aceptaba su primera propuesta. Si ella retiraba sus fuerzas 3 días de marcha desde el río, él cruzaría el río con su ejército lo antes posible y luego avanzaría para encontrarse con ella en la batalla. Los mensajeros llevaron este mensaje de vuelta a la reina, quien cumplió su palabra y retiró sus tropas al lugar acordado, dejándolas bajo el mando de su hijo. Ciro parecía tener ciertos sentimientos de inquietud sobre cómo podría terminar esta campaña. Ahora era mayor y no podía soportar las dificultades de la guerra como antes. También estaba a punto de invadir una tierra lejana, salvaje y peligrosa, y sabía que existía la posibilidad de que no regresara. Puede que incluso sintiera alguna culpa por perturbar la paz y atacar a un vecino que no había hecho nada malo. Sea cual sea la razón, decidió arreglar los asuntos de su reino antes de partir para garantizar que el país permaneciera estable en su ausencia y que su poder se transmitiera sin problemas a sus descendientes si no regresaba. En una ceremonia formal ante todo su ejército, Ciro entregó su autoridad a su hijo Cambises, nombrándolo regente del reino mientras él estaba fuera. También encomendó a Creso al cuidado de Cambises, instruyéndolo a tratar a Creso con respeto y honor. Se decidió que Cambises, Creso y una parte del ejército, junto con muchos asistentes que habían viajado con ellos hasta ese momento, no cruzarían el río, sino que se quedarían atrás y regresarían a la capital. Una vez hechos estos arreglos, Ciro se despidió de su hijo, y Creso cruzó el río con la parte del ejército que continuaría y comenzó su marcha. La ansiedad de Ciro sobre su destino en esta marcha significativa incluso afectó sus sueños. Había un oficial en su ejército llamado Histaspes, que tenía un hijo llamado Darío. Darío tenía unos 20 años y se había quedado en Persia cuando el ejército marchó, porque aún no era lo suficientemente mayor para unirse a ellos. Una noche, justo después de cruzar el río, Ciro soñó que veía al joven Darío con alas en los hombros. Una ala se extendía sobre Asia y la otra sobre Europa, proyectando una sombra sobre el mundo. Cuando Ciro se despertó y pensó en el sueño, lo interpretó como una señal de que Darío podría un día buscar gobernar su imperio. Lo vio como una advertencia para ser cauteloso. Cuando Ciro despertó a la mañana siguiente, llamó a Histaspes y le contó el sueño. Ciro dijo: Estoy convencido de que este sueño significa que tu hijo está planeando algo ambicioso y traicionero. Vuelve a casa, deténlo antes de que persiga este camino peligroso y asegúrate de que esté listo para responder por sus acciones cuando yo regrese. Histaspes aceptó la misión, dejó el ejército y regresó a casa. Curiosamente, el nombre de Histaspes se hizo famoso en la historia no por sus propias hazañas, sino porque siempre se usaba como parte del título de su hijo. En años posteriores, Darío ascendió a un gran poder, llegando a ser conocido como Darío el Grande. Dado que hubo varios reyes persas llamados Darío, algunos casi tan famosos como el primero, la gente comenzó a llamarlo Darío Histaspes para distinguirlo, haciendo que el nombre de su padre fuera conocido en la historia simplemente por la fama de su hijo. Después de enviar a Histaspes de vuelta, Ciro continuó con el plan sugerido por Creso. Marchó con su ejército hacia el territorio de Tomiris hasta llegar al lugar acordado. Allí, dejó una pequeña y débil porción de su ejército junto con grandes suministros de provisiones, vino y otros artículos que tentarían a los bárbaros como botín. Luego, se retiró con la mayor parte de su ejército hacia el río Araxes, escondiéndolos en un campamento secreto. Tal como había predicho Creso, las tropas de Tomiris atacaron al pequeño grupo que Ciro había dejado atrás y los derrotaron fácilmente. Capturaron las provisiones y celebraron salvajemente, convirtiendo su campamento en una escena de jolgorio borracho. Incluso Espargapis, el hijo de Tomiris y comandante, se emborrachó con el vino. Mientras el enemigo estaba en este estado, el grueso del ejército de Ciro regresó de repente y atacó. El enemigo, ahora indefenso y desorganizado, fue completamente abrumado. Las tropas de Ciro recuperaron las provisiones,
Mataron a muchos de los enemigos y tomaron prisioneros a otros. Espargapis fue capturado, sus manos atadas, y fue llevado al campamento de Ciro bajo estricta vigilancia. Ciro creía que esta estrategia exitosa le había ganado toda la guerra, pensando que la principal fuerza del ejército de Tomiris había sido derrotada. Sin embargo, Tomiris solo había enviado un pequeño destacamento de sus tropas para atacar, ya que sus espías le habían informado sobre el tamaño del ejército oculto de Ciro. La mayoría de sus fuerzas, alrededor de 2/3, permanecían intactas. Probablemente habría lanzado otro ataque contra Ciro de inmediato, pero estaba profundamente preocupada por su hijo, que ahora estaba en manos de Ciro. No estaba segura de cómo Ciro podría tratar a Espargapis si se enojaba, por lo que contuvo sus fuerzas y, a pesar de su ardiente deseo de venganza, envió un mensaje a Ciro buscando una resolución pacífica. Tomiris envió un mensaje a Ciro diciéndole que no tenía razón para sentirse demasiado orgulloso de su victoria. Le recordó que solo 1/3 de sus fuerzas había estado involucrado en la batalla y que, con las tropas restantes, todavía tenía la ventaja. Lo instó a estar contento con el daño que ya había hecho al destruir parte de su ejército y a liberar a su hijo, salir de su territorio y permitir que su pueblo viviera en paz. Le advirtió que si se negaba, juraba por el sol, el dios adorado por su pueblo, que le daría toda la sangre que él deseaba hasta que estuviera completamente satisfecho. Ciro, sin embargo, no se dejó intimidar por sus amenazas. Se negó a liberar al príncipe capturado o retirarse de su tierra, y ambos bandos comenzaron a prepararse para la guerra una vez más. Cuando Espargapis fue capturado, estaba borracho y no se daba cuenta de lo que había sucedido. Pero cuando finalmente se recuperó y se dio cuenta de la magnitud completa de su situación, la derrota y la desgracia, quedó devastado. Cuanto más pensaba en ello, más desesperanzado se sentía. Sabía que, incluso si su vida se salvaba y recuperaba su libertad, nunca podría restaurar su honor. La vergüenza de su derrota y cautiverio lo seguiría para siempre. Espargapis suplicó a Ciro que lo desatara y le diera algo de libertad dentro del campamento. Sintiendo lástima por él, tal vez debido a su profunda desesperación, Ciro accedió a esta petición. Pero cuando Espargapis encontró una oportunidad, agarró un arma y se quitó la vida. Cuando Tomiris supo del destino de su hijo, fue consumida por la tristeza y la ira. Veía a Ciro como el que había perturbado la paz de su reino y causado la muerte de su hijo. Sin ninguna razón para contenerse, estaba decidida a vengarse. Comenzó a reunir todas sus fuerzas restantes y a convocar tropas adicionales de cada parte de su reino. Ciro también comenzó a prepararse para la batalla final y decisiva. Finalmente, los 2 ejércitos se enfrentaron y comenzó la batalla. La lucha empezó con arqueros de ambos lados, que disparaban ráfagas de flechas mientras avanzaban. Cuando las flechas se acabaron, los soldados se enfrentaron en combate cuerpo a cuerpo, utilizando lanzas, jabalinas y espadas. Los persas luchaban con ferocidad porque sus vidas estaban en juego. Estaban profundamente en territorio enemigo, con un amplio río detrás de ellos, lo que cortaba cualquier posibilidad de retirada. Sus oponentes eran igualmente feroces, llevados a una mayor brutalidad por su lealtad a su reina Tomiris, que buscaba venganza. Durante mucho tiempo, no estaba claro quién ganaría. La ventaja cambiaba de un lado a otro a lo largo de las líneas de batalla. A pesar de ser superados en algunos lugares, ni los persas ni los escitas retrocedían o se rendían. Los que sobrevivían continuaban luchando hasta que todos fueron asesinados. A medida que la batalla avanzaba, se hizo evidente que los escitas estaban ganando ventaja. Al caer la noche, el ejército persa estaba casi aniquilado, con los pocos sobrevivientes dispersos. Cuando terminó la batalla, los escitas buscaron en el campo de batalla y encontraron el cuerpo sin vida de Ciro entre los otros soldados caídos. Tomaron su cuerpo con feroz y vengativa alegría y lo llevaron a Tomiris. Tomiris trató el cuerpo de Ciro con un desprecio brutal.
Lo cortó y mutiló como si su venganza pudiera herirlo incluso en la muerte. Tomiris exclamó, su voz llena de ira y tristeza. Miserable desdichado, puede que yaces derrotado ante mí, pero tus acciones han destrozado mi paz y han robado mi felicidad para siempre. El asesinato de mi hijo, mi amado Espargapis, es una herida que nunca sanará. Sin embargo, en tu insaciable sed de poder y conquista, no escuchaste mi advertencia. Juré por el sol, la deidad sagrada de mi pueblo, que saciaría tu sed de sangre. Ahora, mientras yaces sin vida, cumpliré ese juramento. Tendrás tu llenado de sangre, Ciro, más de lo que jamás soñaste posible en tus momentos más salvajes y ambiciosos. Con eso, llenó un recipiente con sangre persa, probablemente tomada de sus cautivos, y después de cortar la cabeza de Ciro, la sumergió en la sangre. Tomiris dijo, Bebe hasta saciarte, monstruo insaciable, hasta que tu sed asesina esté satisfecha. Que esta sangre sacie tu interminable deseo de conquista y poder. Que sirva como recordatorio de las vidas que has destruido y los reinos que has destrozado en tu implacable búsqueda de dominio. Mientras pruebas los amargos frutos de tu ambición, sabe que tu legado quedará para siempre manchado por el sufrimiento que has causado. Este fue el final de Ciro. Su hijo Cambises, a quien Ciro había nombrado regente durante su ausencia, asumió tranquilamente el vasto imperio. Al reflexionar sobre este trágico final en la historia del gran conquistador, podríamos pensar en su infancia y preguntarnos cómo un niño que alguna vez fue tan amable, gentil y generoso pudo convertirse en un hombre tan egoísta, despiadado y hambriento de poder. Pero este es el resultado natural de la ambición y el deseo abrumador de poder. La historia de cualquier conquistador es siempre trágica y triste. A menudo comienzan la vida con cualidades admirables que inspiran a quienes los rodean, cualidades que los ayudan a ascender al poder y la fama. Pero al final, a menudo son descuidados, odiados y despreciados. Su ambición se cumple, pero no trae paz ni felicidad verdadera. En cambio, los deja llenos de inquietud, descontento, sospecha y miseria. La historia de los héroes sería menos dolorosa de leer si pudiéramos revertir esta decadencia moral, confinando la crueldad y el egoísmo a sus primeros años y permitiendo que la bondad, la generosidad y la nobleza brillaran al final. Pero como muestra la historia, para tener éxito en la guerra, uno a menudo comienza con rasgos nobles, solo para ser endurecido y corrompido por el mismo éxito que esos rasgos ayudaron a lograr. Aunque hay unas pocas excepciones espléndidas a esta regla, son raras.